¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la conexión diaria con la actualidad local en directo, 10 en punto de la mañana, hora de arrancar en esta jornada de martes 24 de marzo en la que seguiremos pendientes del precio de los carburantes. Es que la rebaja del precio del combustible ya está en marcha en Ceuta, pero sigue sin convencer. La reducción aplicada a través del gravamen sobre hidrocarburos apenas se traduce en unos céntimos por litro y muchos ciudadanos aseguran que no la están notando en su bolsillo. En la ciudad la reducción no llega por el IVA, que no se aplica aquí, como saben, sino a través del IPSI, que ya está en el mínimo legal aquí en la ciudad, está en el 0,5%. Y que hoy en Conectados pondremos el foco en la calle y en uno de los sectores más afectados, el del taxi. Hablaremos con profesionales que dependen directamente del combustible para trabajar y analizaremos si estas medidas son realmente suficientes o se quedan cortas. También hablaremos de la construcción. Lo haremos con Karima Ahomar, que ha sido reelegida presidenta de la Asociación del Sector. Y hablaremos con ella sobre la situación diagnóstico del sector en Ceuta, los principales retos y desafíos, y también sobre las reivindicaciones históricas de los empresarios del área. Denuncian retrasos administrativos, dificultades para acceder a obra pública, aumento de costes y falta de mano de obra cualificada. Además, insisten en la necesidad de contar con una ley de suelo propia. La Asociación de Tropa y Marinería denuncia el deterioro de instalaciones en todo el país y pone el foco en la ciudad, donde advierten de posibles problemas de seguridad en el polvorín del Renegado. Hoy en Conectados hablaremos con el presidente de esta asociación sobre esta denuncia en concreto y también sobre la situación de otras reivindicaciones de la entidad, como la subida del salario, el incremento de plantillas y facilitar el acceso a la condición de permanente a partir de los 45 años. Y además también hablaremos con la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, Rosa Fuentes, y es que las enfermeras de la ciudad ya pueden prescribir en el ámbito privado tras activarse la dispensación en farmacias. Y también pasaremos por el campus, donde la ONCE va a celebrar hoy una jornada de encuentro con voluntarios. Lo hace bajo el lema "Hazte voluntario y cambia vidas", empezando por la tuya. Todo esto y mucho más de aquí a las 12, primera parada en El Tiempo. Y aquí tienen el panorama que se nos presenta este martes. Es de cielo nuboso con precipitaciones débiles matinales. Las temperaturas continúan en torno a los 14 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento sopla de levante moderado, pero puede haber rachas localmente fuertes. Pasan de las 10, como les decíamos, seguimos pendiente del precio del combustible en la ciudad y lo haríamos, vamos a analizarlo con el sector, con uno de los sectores afectados, como es el del taxi. Raúl Llamas, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente un día más seguimos hablando de esos precios del combustible a raíz de esa guerra con Irán. Hay que decirte que, según informaba ayer Servicios Tributarios, esa supuesta rebaja del combustible aprobada en esa medida del Gobierno central también se aplicaría en Ceuta a través de dos ámbitos. Por un lado el IPSI y por otro el gravamen complementario. En cuanto al IPSI, como sabemos, se mantiene en el 0,5%, que es el mínimo permitido por la ley, y en cuanto al gravamen complementario sobre hidrocarburos, sí se ha reducido automáticamente al 50% para, como decimos, seguir esas medidas publicadas en el BOE por el Gobierno central. Por tanto, ¿cuál ha sido la rebaja en el precio de la gasolina? Pues ha sido prácticamente nimia, Susana. Ha sido en la gasolina 98 una rebaja del 0,07% euros por litro, en gasolina 95 una rebaja del 0,05 euros por litro y en el gasóleo una rebaja del 0,02 euros por litro. Y para hablar de todo esto nos encontramos, como bien decías, con representantes del sector del taxi. A mi derecha está Isa Abdeselán, es vicepresidente de la Asociación Taxi Eurotaxi, y a su lado está Ibrahim Ahmadi Ali, que es secretario de esta entidad. Empezamos con Isa. ¿Qué tal? Buenos días, Isa. Hola, muy buenos días, Susana, muy buenos días a todos los telespectadores.
Bueno, Isa, una rebaja, supuesta rebaja, que vosotros evidentemente consideráis insuficiente. Totalmente, totalmente. Lo que nos parece de una injusticia total es que en Melilla esté el gasoil a una diferencia de 40 céntimos aquí con Ceuta y la gasolina 20, siendo las dos ciudades hermanas y teniendo los mismos, los mismos... Régimen fiscal. Exactamente, régimen fiscal, no que sea la palabra. Teniendo el mismo régimen fiscal, ¿por qué tanta diferencia? Pero es que además de eso, que estamos en la península, todavía está incluso más barata que aquí en Ceuta. ¿Cómo es posible? Me parece de una irresponsabilidad total del gobierno. Eso te pregunto yo a ti, ¿cómo es posible? Ni idea, no sé dónde está la trampa, no sé por qué, pero aquí, hoy por hoy, la gasolina está mucho más cara que en muchísimos lugares de la península y la diferencia con nuestra querida ciudad hermana es abismal, una burrada. Sí, es unas medidas del gobierno central que eran publicadas este fin de semana, que entraban en vigor el domingo y que prácticamente aquí pues no han tenido repercusión, salvo ese 0,0 y pico %. 7 céntimos, ¿eso qué son? 7 céntimos, por favor. ¿Eso qué rebaja es? Si no los han subido a 30 céntimos, nos han rebajado 7, que se están riendo de nosotros. No es normal. Bueno, Ibrahim, el secretario de la asociación, ¿qué opina de todo esto? Pues yo, la verdad, es que me da ya por especular, porque es que qué porcentaje nos aplica a nosotros de impuestos, quién sube todo esto, no se le ve, no sé, es que no se entiende. Y para nosotros, para los taxistas, la verdad que es apretar más la soga, ¿sabes? Porque aquí hay compañeros que están pagando casi 3.000 euros de seguro. Luego estamos intentando tener coches en condiciones que cuestan su dinero, las averías, las reparaciones, o por lo menos por el combustible, que por lo menos, que mínimo que sea por lo menos, yo qué sé, por lo menos nosotros los taxistas deberíamos de pagarlo a lo que es el costo, realmente sin impuestos y sin nada, porque aquí nosotros no tenemos un margen de beneficio muy grande en Ceuta, aquí esto es cerrado y no podemos ni subir la península, ni ir para Marruecos, ni nada, entonces estamos muy acotados aquí, bastante complicado sacar el jornal. Por tanto, ¿cuánto crees tú que debería de bajar el combustible en Ceuta para que a vosotros, ganaseis algo, evidentemente? Hombre, el combustible nosotros deberíamos de tenerlo mínimo a 1 euro, ¿sabes? A 1 euro diésel y combustible, porque ya te digo, nosotros estamos constantemente dando vueltas. Los compañeros que tienen diésel lo están sufriendo bastante. Y nosotros los híbridos lo estamos librando, entre comillas, porque es un híbrido y más o menos tiene que... Pero ya te digo, es una asfixia, no se puede seguir así, es una locura. Lo malo es que la guerra parece que va a continuar. Esa guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán no tiene visos de terminar y el precio va a seguir subiendo. Sí, tiene toda la pinta. Y lo vamos a pagar pues los ciudadanos. Que no sé por qué lo tenemos que pagar los ciudadanos, pero bueno, es lo que nos toca. Esto será... Nosotros por lo menos aquí en Ceuta puede que haya consecuencias con manifestaciones, porque es que, yo te digo, la situación es crítica. Y nosotros no podemos seguir así, no podemos aguantar este coste, es mucho para nosotros. Me gustaría preguntaros también, Isa, nos encontramos en la Plaza de la Constitución, que es donde se ha ido la parada que estaba en la Gran Vía como consecuencia de la Semana Santa. Es un cambio que se suele hacer. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué opináis? No, el cambio no es dramático. El cambio está bastante bien. También a los compañeros les gusta la parada aquí. Un poquito mejores vistas. Quizás para los ciudadanos un poquito más complicado, porque salían de la plaza y cogían el primer taxi en la Gran Vía, y aquí no. Tienen que bajar hasta abajo, pero que exactamente, invertirla, pues, pero en general, bien, si hay alguna persona que es mayor o que es impedida o que no puede, siempre puede coger el último taxi sin problema. Viene reflejado en las ordenanzas, que puede coger el último coche cualquier persona que sea mayor, impedida o lo que sea, no hay ningún problema. En cuanto a la Semana Santa, todos esos cortes de tráfico y de vías, ¿cómo os afectan? Nos afectan bastante, pero ya te digo, estamos acostumbrados. Aquí los compañeros realmente son guerreros del asfalto y se buscan la vida y cubren los servicios muy bien. La verdad que yo aquí le quiero mandar un saludo a mis compañeros y agradecer la labor que están haciendo aquí en Ceuta, porque es bastante complicado, pero lo están haciendo muy bien, la verdad. Una labor bastante complicada. Ya por último, Isa, pedimos paciencia para los usuarios para el fin de semana, ¿o qué? Exacto. Una vez más, llamar a la opinión pública y a la ciudadanía que tengan un poquito más de paciencia con nosotros. Es el único día que tenemos para completar nuestro sueldo en la semana. La semana se hace muy difícil, muy larga. También descansar, que el vehículo también descanse un día también. Y pedirle paciencia. Nosotros, por ejemplo, en un acto de responsabilidad, a partir de mayo, si Dios quiere,
Tenemos el refuerzo todos los sábados, lo hemos pasado eran 70, unas 80 unidades, lo hemos pasado a 90 unidades, el refuerzo todos los sábados, de mayo, junio, julio y agosto, donde más trabajo hay, comuniones, bodas, de todo tipo. Entonces habrá en la calle todos los sábados 90 unidades. El domingo volveremos al 50% porque se pide menos trabajo, pero que en general pedirle paciencia a la gente. Tienen paciencia para todo. Vuelvo a repetir, vamos al médico, nos dan citas de 1 año, 6 meses, vamos a pagar la luz, vamos a las 6 de la mañana a coger sitio para pagar la luz. Y al taxi te tarda 5 minutos y ya te dicen que has tardado más de media hora. En fin, un poquito de paciencia. Muchísimas gracias a la ciudadanía por seguir confiando en nosotros. Pues Isa, muchas gracias. Ibrahim, muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. A ti. Raúl, siempre un placer. Igualmente. Ibrahim, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Susana, ya has visto, eran los componentes de la asociación Taxi y Eurotaxi. Recapitulamos, piden paciencia a la ciudadanía en los fines de semana. Si tardan 5 minutos más, no pasa nada. También este cambio de parada a la Gran Vía, que sí, les gusta. Reconocen también ciertas dificultades durante la Semana Santa por esos cortes de vías. Y por último, evidentemente, pues se consideran muy insuficiente esa supuesta rebaja en el precio de los carburantes, que como decíamos es el del 0,0 y pico % euros por litro. Susana. Gracias, Raúl. Seguimos en conexión para volver a conectar contigo cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Del sector del taxi vamos a hablar del sector de la enfermería y de la farmacia, porque las farmacias ya están preparadas para recibir la prescripción de la enfermería privada. ¿Y qué significa esto? Pues nos lo va a contar María José Guerrero. Buenos días, María José. Buenos días, Susana. Pues efectivamente nos hemos querido venir hasta la portada del Hospital Universitario. Vamos a hablar con Rosa. Ella es presidenta del Colegio de Enfermeros de la ciudad y bueno, pues ya creo que está todo preparado. Desde el jueves pasado ya se podía indicar estos medicamentos y ya desde prácticamente hoy en las farmacias ya se pueden dar este medicamento, dispensar. Rosa, hablamos que se puede indicar medicamentos en la sanidad privada. ¿Qué diferencia hay entre indicar y recetar? Bueno, solamente es el nombre. Lo que es lo mismo, lo que pasa que recetar según la ley, pues los enfermeros no podemos recetar porque eso se deja para la receta médica. Entonces nosotros lo que tenemos es una orden de dispensación enfermera. No sé si era eso con la ley de modificación de la ley de profesiones sanitarias y con la ley de uso racional de medicamentos, pues como esas leyes están en proyecto ahora de que se cambie, pues ya cambiarán el concepto y ya podremos tener una receta enfermera, pero a día de hoy nosotros tenemos una orden de dispensación enfermera. ¿Qué supone a partir de ya que las enfermeras puedan indicar estos medicamentos en el ámbito privado? Bueno, pues vamos a ver. Hay que aclarar que siempre estos medicamentos están sujetos a prescripción médica, es decir, que son medicamentos a los cuales los enfermeros hemos accedido a través de una guía y unos protocolos que están hechos con expertos a través de la Comisión Permanente de Farmacia, unidos al Consejo General de Enfermería y con el Consejo General de Farmacéuticos, los cuales han hecho estas guías poniendo unos medicamentos que ya nosotros ya usábamos y ya indicábamos anteriormente de la salida de la ley del 2015 de indicación de medicamentos y productos sanitarios por parte de la enfermería. ¿Qué tipo de medicamentos son estos, Rosa? Pues mira, según las guías, es que en cada guía nos dan un listado de medicamentos. Por ejemplo, tenemos la guía de fiebre, que lo que se pueden recetar son antitérmicos, y después también está la guía sobre todo la nuestra, la que más usamos, es la de heridas, que tenemos pomadas, antibióticos, todo lo que es el tema de las curas. Podría decir los nombres, pero son nombres genéricos, claro. Entonces va a ser más complicado. Es decir, todos los productos que utilizamos en las curas, ya sean
con receta médica o no, en esas guías vienen esos medicamentos y nosotros ya, nuestros pacientes, que somos los que hacemos y tenemos la dirección y de los cuidados enfermeros de esas heridas, le podemos ya indicar la orden de indicación de ese medicamento para que directamente el paciente ya vaya directamente a comprar su medicamento y nosotros sigamos con ese cuidado sin necesidad de que ese paciente se tenga que ir a su centro de salud, que se lo recete el médico, y entonces para una continuidad de trabajo más fácil para los pacientes. Realmente un paso importante para la sanidad privada, para las enfermeras y enfermeros de nuestra ciudad, que desde hoy mismo, pueden indicar y ir a la farmacia y que le den ese medicamento que le habéis indicado vosotros, ¿no? Claro, según la patología que tenga ese paciente, porque ya tenemos la guía de dolor, la guía de heridas, la guía de hipertensión, de diabetes, deshabituación tabáquica, anestésicos locales. Como veis, son guías que nosotros usamos diariamente, a la cual estamos totalmente cualificados y tenemos estudios y la carrera nuestra nos ha preparado para utilizar esos. Los conocemos perfectamente, incluso en las heridas tenemos más conocimiento que los médicos porque Lo tratáis diariamente. Rosa, hablamos de la sanidad privada. ¿Esto dará un paso también a la sanidad pública, que estos enfermeros o enfermeras puedan indicar algún tipo de medicamento? Bueno, la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica en la pública es diferente. Esto ha sido por parte del Consejo General de Enfermería, que le ha dado paso a lo que es hacer la orden de dispensación para que los enfermeros que trabajan en la privada puedan hacer sus indicaciones. En la pública no va igual, en la pública tienen que editar cada comunidad o aquí, por ejemplo, aquí la competencia es del INGESA, tiene que publicar estas guías adaptadas a la comunidad. Hasta que esas guías no estén publicadas, no se pueden hacer indicaciones de medicamentos sujetos a prescripción médica. Rosa, muchísimas gracias por atendernos en una ocasión más y bueno, pues estamos todos pendientes de esa sanidad privada. Susana, que como ya nos adelantaba Rosa, bueno, pues desde ya las enfermeras y enfermeros pueden indicar cierto tipo de medicamentos a todas esas personas que lo necesiten. Pues muchísimas gracias, María José, y también a Rosa Fuentes por conectar con nosotros. Seguimos en conexión, línea abierta, María José. Gracias. Y hablamos ahora de la construcción con la presidenta de la Asociación de Empresarios del Sector, que ha renovado el cargo y vuelve y continúa, por tanto, al frente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta. Karima Omar, buenos días. Buenos días, Susana. Felicidades. Gracias. Enhorabuena. ¿Por qué agacha la cabeza? No es agacharla. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por invitarme y darme la oportunidad, bueno, de ir hablando otra vez sobre todo lo que necesitamos en la construcción y cómo está la situación de la construcción. Y por otro lado, pues bueno, no es agachar la cabeza, es que no es fácil. No es fácil bregar con la administración. ¿Necesita más un mensaje de ánimo que de felicitación? Pues sí, un empuje. Pero bueno, es un honor. Siempre el hecho de que los compañeros hayan vuelto a poner su confianza en mi gestión y en mi compromiso con la asociación, pues es algo que me honra y con orgullo pues asumo el cargo, sin ningún problema. Lleva en el cargo desde el 2018. 2018, sí señora. ¿Cómo ha avanzado el sector? ¿Qué situación actual tiene la construcción en Ceuta? ¿Cuál es el diagnóstico actual y cómo ha avanzado en los últimos años? Mira, hemos tenido altibajo. Ha habido momentos buenos, otros no tan buenos, pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos una situación de estabilidad en cuanto a empleo, en cuanto a empresas que se han ido dando de alta, sobre todo autónomos, menos pymes, pero más autónomos. Y bueno, estamos manteniendo un ritmo estable. Hasta ver cuánto nos dura. Te digo, hablando de los últimos 2 años, ¿vale? Que han ido mejorando un poco las cosas. Podían ir muchísimo mejor, pero bueno, son reivindicaciones que están allí, que iremos haciendo pues como nuevo reto en esta nueva legislatura. ¿Y qué balance hace de los años en los que lleva en el cargo y sobre todo de los últimos 4 años, de la última legislatura, por decir de alguna manera? ¿Qué avances destacaría?
Mira, tenemos reivindicaciones históricas que en los últimos 2 años por fin se han podido culminar y se han podido llevar a cabo. Hemos tenido, si no te importa, que tengo aquí la chuleta que me he traído para que no se me olvide ninguna cosilla, pues por ejemplo, una de las mejoras que hemos conseguido ha sido, por ejemplo, la bajada del IPSI de la construcción, sobre todo en los materiales. Eso ha hecho que, bueno, que mejoren los precios, que haya mayor competitividad, que, bueno, que el cliente final pues, pueda tener una reducción en los importes de las posibles obras que se contratan, ¿no? Luego hay otra que es histórica, que es la elaboración de una base de precios propia. Nosotros, tanto los que es los constructores como la administración pública, siempre hemos trabajado con una base de precios nacional. Puede ser de la Colegio de Arquitectos de Guadalajara, de Madrid, pero nunca hemos tenido una propia de Ceuta. Y bueno, después de tiempo pidiéndola y con un apoyo incondicional de la Confederación de Empresarios, que también tengo que decirlo, que nos ha ayudado a que esto se lleve a cabo, pues por fin tenemos una base de precios propia. Y si todo va bien, esperemos que a final de marzo pues, podamos disponer de ella. Va a ser gratuita, podrán usarla todos los interesados, tanto el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, como profesionales del sector, como contratistas, como los mismos técnicos de la Administración Pública. O sea, eso ha sido una buena noticia y bueno, ahí está. ¿Qué impacto va a tener la bajada del IPSI o qué impacto está teniendo ya? Porque dice, va a repercutir en el precio final. Sí, vamos a ver, cuando nos bajan el precio del IPSI, o sea, lo que es al bajar el IPSI, bajas el importe del material, el precio del material básico que se usa en la construcción. Entonces, claro, cuando un cliente se le factura o se le presupuesta una obra o una reforma, en su vivienda, por ejemplo, todo el material que se le va a poner en esa reforma pues cuesta un dinero. Al bajarle el IPSI, reduce ese importe. ¿Vale? Entonces, esa reducción de importe se refleja en la... Pero está notándose ya ese impacto. Sí, hombre, vamos a ver, que no todo se puede hacer a la carrera. Ten en cuenta que llevamos un año, creo, desde que se hizo. Entonces, bueno, hay pocos proyectos también que se hayan iniciado, en fin, y lo que vamos viendo, lo poquito que se está haciendo, se va viendo de manera positiva. ¿Y tiene alguna estimación de la rebaja final que puede suponer a la larga esta bajada del? Es que depende del proyecto, o sea, se puede, de la envergadura del pedido del cliente. Entonces, claro, ten en cuenta, puede estar en un 4 hasta un 10, entre un 4 y un 10, me aventuraría a decir que eso, entre un 4 y un 10%. Y en cuanto a otra demanda histórica que recalca, la creación de una base de precios única y adaptada a Ceuta, ¿qué impacto va a tener? ¿Por qué era tan necesario? ¿Y qué impacto va a tener en el precio final? El problema de que trabajáramos con una base de datos de la península es que no reflejaba los precios reales de la ciudad. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un incremento en la mano de obra que es la plusresidencia, que aquí se cobra y en el resto de la península no se cobra. Tenemos, por ejemplo, el tema del transporte, el flete de la mercancía, el despacho de aduanas, las tasas de... ¿Puede ponernos un ejemplo concreto para que lo entendamos? La importancia que tiene para el sector la elaboración y la firma de ese momento que veíamos. En el material, por ejemplo, del hormigón, que es un elemento primordial para cualquier construcción. El hormigón aquí está carísimo en Ceuta, pero no porque los proveedores de hormigón quieran ponerlo a ese precio, porque bueno, los gastos que genera traerse todas las materias primas de la península y luego manufacturar aquí el producto, pues eleva el precio. Aquí, por ejemplo, podemos tener un hormigón que es el más básico, nosotros le llamamos HM20, que es para, en fin, limpiar la tierra. Aquí puede estar por los 200 euros, 195, 198 euros, cuando la península nos llega a 45 euros. O sea, estamos hablando de una diferencia de precios abismal. ¿Qué pasaba? Cuando se hacían los proyectos con los precios de Guadalajara, por ejemplo, de 40 euros. De 40 euros, si llegas aquí y dices, ahí va, si tengo, no salen los números. Por eso siempre había pues, liquidaciones en obras, ampliaciones de presupuestos, de reservas de crédito que al final no cuadraban con lo que el proyecto decía. Y eso, pues claro, retraso de la obra. Licitaciones desiertas. Pues. Licitaciones que no se cubrían. Entonces, al tener nuestra propia base de precios, estamos, bueno, pues hay más transparencia, hay más equidad. Todos esos problemas que íbamos trayendo con los precios de la península pues se eliminarían de raíz, una mejora bastante importante. ¿Y qué otras cuestiones o qué otras iniciativas, qué otras demandas, qué otros objetivos se quedaron ahí en el tintero y siguen pendientes de cumplir? Bueno, la famosa ley del suelo, que ya en varias ocasiones lo hemos dicho tanto aquí en esta casa como en otros foros de comunicación.
es indispensable tener una propia ley del suelo. Aunque afecte más al sector de los promotores, de manera indirecta también nos afecta a nosotros los constructores. Si no se libera suelo, si no tenemos un suelo en el que nosotros podamos, en la que la administración local pueda gestionar según nuestras necesidades, pues obviamente no hay promociones, y si no hay promociones no hay construcción. Entonces eso es una cadena. Entonces ya se hizo en el 2020, principio creo que fue 2025, si mal no recuerdo, un escrito conjunto con otras fuerzas vivas de la ciudad, como son el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el Instituto de Estudios UTIES, por ejemplo. Entonces, claro, se hizo una petición a nivel nacional, pues, para ver si de una vez por todas tenemos una ley. ¿Se ha avanzado algo en esa demanda? Según tengo entendido, no. Está allí en Madrid. Es otra de las desventajas que tenemos en Ceuta, es que no tenemos las competencias, ciertas competencias transferidas. Entonces, como se legisla de todo desde el Gobierno central, pues aquí estamos en manos de lo que hagan, lo deshagan ahí arriba. ¿Y qué más reivindicaciones, desafíos se tiene? Bueno, por ejemplo, el uso de medios propios de la administración pública, en este caso, pues Trasa. Recordarás que, bueno, que el hecho de que se le adjudicaran casi la totalidad de las obras, bueno, entendíamos que se hacía un uso abusivo de ese medio propio, y bueno, después de tantas reuniones y de explicarle que eso podía dañar, y de hecho dañó en cierto momento la actividad de las empresas de construcción pequeñas, sobre todo las pymes. Y parece ser que en estos años y medio, pues bueno, han mantenido su promesa de que sería lo que debe ser, o sea, contratar los servicios de un medio propio cuando se justifique la urgencia o se justifique una necesidad pública. O sea, no tiene por qué ser cualquier cosa que se tenga que reformar o hacer en la ciudad, pues se le concede a Traxa, cuando hay empresas que realmente están, pues, necesitadas de trabajo. De hecho, tuvimos un periodo entre el 2019, 2020, luego entre el COVID, una cosa y otra, pues se dieron de baja muchísimas empresas. Y bueno, se sumó ahí un conjunto de situaciones que no pudimos mantener. Hubo empresarios, compañeros que tuvieron que cerrar, sobre todo pequeñas empresas, 4 o 5 trabajadores, autónomos. Y que hay que tener otra cosa en cuenta, Susana: en la construcción no solamente es poner ladrillos. O sea, trabajos directos, podemos estar dando trabajos por régimen general directos, podemos estar en unos 2.700, 2.800 empleados, ¿vale? Pero es que además hay otros trabajos indirectos, como puede ser la carpintería de madera, la cerrajería, o sea, el metal, la fontanería, la electricidad, proveedores de materiales de construcción. O sea, trabajos indirectos se da de una manera impresionante. Es que si no somos conscientes de que la construcción, el sector de la construcción, es un motor primordial y fuerte en lo económico y lo social de nuestra ciudad, y no estamos pendientes de que se mejore o mínimo se mantenga en la situación que estamos ahora mismo, sería bastante lamentable las pérdidas económicas y de empleo que pudiéramos tener. ¿Cree que hay actividad suficiente en Ceuta para sostener las empresas locales del sector, ya las de construcción y todas las que de alguna manera trabajan alrededor de este sector? Mira, sin una liberación de suelo en condiciones, sin un plan de desarrollo urbanístico en condiciones, sin un PGO, que ese es otro problema que tenemos, que establezca las directrices claras de cómo se tienen que hacer las cosas, vamos mal. O sea, ¿cómo puedes mantener una actividad o un sector que depende de ciertas cuestiones que ahora mismo están estancadas o no avanzamos en ellas? Te pongo, por ejemplo, el tema del PGO. Estamos desesperados ya esperando de que la oficina técnica del PGO funcione correctamente. Hoy en día no tenemos una aplicación del PGO, tenemos una interpretación del PGO. Puedes tener 2 personas con un proyecto y con un mismo proyecto o parecido, y dependiendo de qué parte de técnica lo atienda, pues se da un criterio u otro. Que puede haber si hay 2 técnicos, 2 interpretaciones distintas. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Bueno, después de tantas reuniones, pues hemos conseguido por lo menos hacer entender que lo primero que se tiene que hacer, o sea, vamos a ver, aquí la reunión no solamente ha sido por parte de la Asociación de Constructores, también te lo tengo que decir, estuvieron también reunidos los promotores, estuvo también el Colegio de Arquitectos, porque quieras o no, de manera directa o indirecta, todos nos vemos afectados por esta incidencia. Entonces, claro, lo que hemos pedido es que haya una unificación en los criterios, que haya comunicación entre las administraciones para que cuando se vaya a informar un proyecto,
pues la persona que lo haga, que conozca perfectamente la parte tanto técnica como jurídica del PGO. Entonces, claro, si ahora veis una cosa técnica que no la tienes clara, pero por la parte jurídica no es consciente de que eso está ocurriendo, el primer afectado es el ciudadano de a pie. En este caso los más afectados serían los promotores, de manera directa, y de manera indirecta por nosotros, porque no hay promociones que se vayan a hacer, no hay proyectos nuevos, pues evidentemente la construcción no tiene empleo. ¿Cuáles diría que a día de hoy actualmente son los principales problemas o las principales dificultades, obstáculos que tiene el sector en Ceuta? A ver, aparte de lo que te acabo de decir, las licencias, por ejemplo, las trabas burocráticas y lo que tardan en conceder una licencia es tremenda. Nosotros en el 2017 pasamos creo que fue el 2017 si no me equivoco, o en el 2018, le enviamos a la Asamblea de la Ciudad una propuesta en la que se pudieran, no eliminar, pero sí sustituir lo que es la licencia de obra normal por una reclamación responsable. Refiero a obras menores, ¿vale? Pequeñas reformas y obras menores sobre todo. Entonces, claro, se intentaba sustituir una cosa por otra para evitar la tardanza. Me explico, una declaración responsable, en el momento que tú presentas la solicitud de la obra que quieres hacer, en el momento que la presentes puedes iniciar la obra, ¿vale? Después ya se haría un seguimiento técnico de si lo que has solicitado hacer con esa declaración responsable se cumple o no se cumple. Bueno, pues nos vemos que ahora mismo creo que se piden, según me han comentado algunos compañeros que se han encontrado con esa incidencia, se pide más documentación para una declaración responsable que para una licencia normal. Entonces vamos a ver si hemos puesto sobre la mesa una herramienta que a nivel nacional funciona magníficamente bien. Tú haces tu declaración responsable diciendo que vas a reformar tu vivienda, entregas la solicitud y empiezas con tu trabajo. Luego ya la Administración se encarga de vigilar y hacer un seguimiento de lo que realmente ha solicitado. Pues no, pues piden una infinidad de papeles, que si firmas de técnicos, o sea, como si fuera una obra de envergadura y más complicada que con la licencia ordinaria que pedíamos antes. Entonces, claro, son sobre todo trabas burocráticas y administrativas que lo que hacen es entorpecer más nuestra labor. Otra incidencia aparte del tema de las licencias, bueno, el PGO, que obviamente que te acabo de comentar, tenemos también el transporte. O sea, aunque los proveedores de aquí quieran, tengamos la bajada del IPSI, quieran traer materiales más baratos, o un mismo empresario intenta traerse la mercancía pues porque el cliente así lo ha querido, porque quiere una cosa específica o porque el tiempo no ayuda, el transporte marítimo es carísimo. Lo que tengamos las bonificaciones. Incrementa el coste del producto. Muchísimo. ¿Entiendes? Y bueno, y así andamos. ¿Y en cuanto a la mano de obra? ¿Hay suficiente mano de obra? Bueno, eso ya es algo endémico. No hay mano de obra cualificada en la ciudad. Eso se ha agravado más desde que se cerró la frontera, porque bueno, ahí teníamos lo que eran antes los fronterizos que le llamábamos, que eran contratos de trabajo sin permiso de residencia, pero que bueno, nos facilitaba una mano de obra que ayudaba muchísimo. Desde que se cerró la frontera, eso ahora mismo imposible de conseguir. Lo que tenemos en Ceuta, pues falta de profesionalidad, hablando, claro, gente que no quiere trabajar o que pueda, en fin, y es un problema endémico. Eso, pues, eso también plantea el que haya competitividad y bueno, y a la menor competitividad, pues mayor los precios también que se ponen. Eso también es otra ¿Y cómo se puede superar o corregir este problema de mano de obra cualificada? ¿Y qué papel está jugando en ese aspecto la Escuela de la Construcción? Vamos a ver, la Escuela de Construcción, yo ya, tanto a título personal como presidenta de la asociación, la he visitado en varias ocasiones y se está haciendo un trabajo buenísimo allí. Además, una cosa que nos alegró mucho es que se ha incorporado muchísimo la mujer al sector de la construcción. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de que salen de la Escuela de la Construcción los alumnos y llegan a una obra, obviamente llegan sin experiencia. Se les facilitan las prácticas, pero claro, unas prácticas de escuela pueden durarte ¿cuánto? 1, 2 meses, 3 a lo sumo. Tú, un oficial de primera en condiciones, tú no lo preparas en 3 meses ni en un año. Entonces, claro, nosotros hemos propuesto en más de una ocasión que a la hora de que se paga al alumnado para que aprenda la teoría, ¿por qué no se le paga al alumnado para que trabaje y aprenda la práctica? En el sentido de que un contratista se puede hacer cargo, por ejemplo, de esas prácticas
y con el compromiso de que ese alumno salga con la experiencia suficiente para que luego se incorpore de manera plena y con eficiencia al mercado laboral. Claro, si nosotros ahora mismo nos ponen a un Nobel en la obra, ten en cuenta que la construcción, como entiendo la mayoría de los sectores comerciales, se basan en la productividad. Si tú produces, generas ganancias, y generas ganancias puedes asumir gastos. Entonces, si tienes a un Nobel que sale recién salido de la escuela, lo metes en una obra y sin la experiencia de vida, puedes tener un problema, tanto de producción como de calidad. La prestación de servicio no sería la misma. Entonces, tenemos que buscar una herramienta, un modo de que esos alumnos se incorporen al mercado laboral desde el minuto 1, pero que no les suponga un gasto añadido al empresario. Que le siga pagando a lo mejor la escuela de la construcción mientras hacen prácticas. Hacen prácticas. Entonces, claro, así incentivas las ganas de trabajar, porque dices, bueno, voy a trabajar y sin ver un céntimo. Se entiende, es obvio, aunque esté de práctica, aunque sea para enseñarle, pero si se le incentivara, como igual que se le incentiva el aprendizaje teórico, pues yo entiendo que sería más factible que la incorporación al mercado laboral fuera más rápida y eficiente, sobre todo, que salga con un oficio. Y ahora mismo pues eso no lo tenemos. Vale, y ya para ir concluyendo, ¿qué oportunidades cree, señora Umar, que tiene la construcción de aquí en los próximos años, y cuáles serían las demandas que le pediría directamente a las administraciones, también a la Confederación de Empresarios, en ese apoyo que tiene al sector? A ver, la Confederación de Empresarios nos ha ayudado a liderar el sector. Ahí hemos tenido el apoyo institucional y aparte, ahora si esto seguimos con la pregunta, pero quería aclarar una cosa. Nosotros como asociación no tenemos una imagen jurídica. Pertenecemos a la Confederación de Empresarios, pero no tenemos una actividad como persona física, ¿no? Ni como persona jurídica. Necesitamos un CIF, que eso es una de las reivindicaciones que eso se hace a nivel interno, a nivel asociación. Un CIF propio de la Asociación de Constructores. Exactamente, para que podamos firmar nuestros propios convenios, hacer cualquier gestión que queramos hacer. Cursos de formación. Incluso los cursos de formación. Y que no tengamos que depender administrativamente, me refiero, de la Confederación de Empresarios. Y que hasta ahora, ya te digo, que hay que agradecer que ha hecho un trabajo con nosotros impresionante y con un apoyo incondicional. Aparte, bueno, de poder tener nuestra propia figura jurídica, lo que seguimos pidiendo es que se mantengan esos contactos continuos que hemos tenido hasta ahora, que la información fluya en ambos sentidos, administración y asociación de constructores, que atiendan estas incidencias que, aunque parecen nimias, pero sumadas a otras, generan problemas gordos o graves en el sector. Y bueno, seguiremos luchando en esa En cuanto a las línea. oportunidades que cree que va a tener el sector de la construcción en los próximos años, teniendo en cuenta, bueno, pues estas medidas que ya se han acordado, el plan de vivienda anunciado por la ciudad, ¿cuáles cree que son las oportunidades que tiene el sector de aquí en los próximos años? No me quiero aventurar, ¿vale? Pero si seguimos así, que cada vez que tenemos un problema tardamos una eternidad en solucionar o en avanzar, lo veo, bueno, no es que no vayamos a ir a la ruina todos los contratistas, pero sí que es verdad que va a costar muchísimo trabajo mantener el ritmo que quisiéramos mantener, que es la estabilidad que tenemos ahora. ¿Cree que hay riesgo que desaparezcan empresas? Claro, ya han desaparecido. Estoy diciendo, desde el 2015, 2017 han sido años malísimos para el sector de la construcción. De hecho, en el 2018-19 pues estábamos por los 50 con asociados. ¿Y ahora? Se han dado de baja un montón, pero no porque se han dado de baja como asociados, sino se han dado de baja como actividad económica. ¿Cuántas empresas hay ahora? Ahora mismo somos 35 asociados. Asociados, no significa que sean todos. Que sean todos, obviamente. Yo puedo decirte que, no sé, que pueda haber unas 120 empresas de construcción, vamos, no empresas grandes, pymes, autónomos que trabajan con sus propias manos. Entonces, si ahora mismo somos 35 en la asociación, que vuelvo a decir, no es que representemos al conjunto de todas las empresas de construcción que hay en Ceuta, pero sí que los intereses que defendemos al final revierten positivamente en todos. Todo lo bueno, todo lo malo que se consiga, al final revierte en ellos. ¿Qué pasa? Que van a ir cerrando. No se puede mantener este ritmo. Ahora tenemos la subida de la base del sueldo base. El tema de las cotizaciones.
no, al 100%. No hay bonificaciones, no hay ninguna La ayuda, bonificación a la Seguridad Social se está luchando porque se mantengan, se mantenga hasta el 30 y se bajan al 75 claro, después. Exactamente, eso es una pelea que ha estado teniendo la Confederación y sigue manteniendo. Ten en cuenta que llega un momento en que el empresario ya se ahoga en números, en deudas. Es que no se puede hacer frente a cosas como subir el precio del salario, vale. Ahora, ¿qué tiene que hacer el contratista para que...? ¿Cómo está la negociación con los sindicatos en cuanto al convenio colectivo? Esa es otra. Nosotros ahora mismo tenemos el último convenio que se firmó fue la actualización salarial del 2024-25 y se aprobará de 2026, ¿vale? Con carácter retroactivo 2024-2025 y se ha aprobado también la 2026 con una subida del 3%. ¿Qué ocurre? Cuando los sindicatos vienen, se sientan, oye, mira, queremos estas mejoras, muy bien. ¿Y hay alguna contraprestación? O sea, el empresario tiene que estar siempre dando y dando y cediendo y cediendo. Ahora mismo tenemos enquistada la firma del calendario laboral. O sea, nos hemos sentado ya en 3 ocasiones a la mesa y no hemos llegado a un acuerdo. Por cuestiones, por ejemplo, como que quieren que el calendario laboral sea de obligado cumplimiento, cuando nosotros lo que pedimos es que sea de un cumplimiento orientativo. O sea, en el calendario pues te pone las festividades que tienes locales, los puentes, en fin, las festividades nacionales. El caso es que tienes que aplicar, tienes que conseguir que el trabajador haga 1.736 horas, ¿sí? ¿Vale?, en ese periodo de tiempo, y ahí tienes que ir encajando entre fines de semana, los puentes, las festividades locales, las nacionales, para que no se pase de esas 1.736. ¿Vale? O se quede corto. Bueno, pues no podemos permitir que la obligatoriedad sea a todo el sector, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Una empresa que tenga 50 trabajadores, una que tenga 6 y uno autónomo que trabaja por su cuenta. No puedes exigirle que cumpla al rajatabla un calendario que vete a saber si le conviene o no le conviene. O sea, no es que no lo convenga. Tú imagínate que ahora llegue y te digan el puente de Semana Santa, por hacerte un ejemplo, sí, que es jueves y viernes, pues resulta que ahora no puedes trabajar el miércoles anterior más que mediodía. Pero oye, tú tienes unos plazos, tú tienes unos contratos. ¿El sector de la construcción se rige por otro calendario laboral distinto al del resto de la ciudad? Tenemos uno propio, porque por ejemplo las fiestas patronales, que es en feria, en la construcción está prohibido trabajar. Cuando en los demás sectores, al contrario, es cuando más se reactiva un poco, ¿no?, la actividad comercial. Entonces nosotros tenemos prohibido trabajar en las fiestas patronales, en feria. No podemos trabajar los fines de semana. Tú tienes una urgencia, una avería y no puedes trabajar un fin de semana porque está prohibido por el convenio. Tú quieres irte, no sé, echar unas horas extras y cuidado con pedir horas extras, porque como no son obligatorias, y encima van sumando la jornada, va sumándose para cumplir las 1.736 horas que te obliga el convenio, el calendario. Entonces, claro, estamos supeditados y atados por una normativa que, menos mal, que sigue siendo orientativa y no de obligado cumplimiento. Llega a imponer de manera obligatoria y destrozar los plannings de todas las empresas. La Asociación de Empresarios de la Construcción está conforme con la normativa tal como está ahora, y los sindicatos quieren cambiarla y poner un calendario fijo de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento. Entonces, ahí está Nosotros hemos pedido, por ejemplo, una contraprestación, por decirlo de alguna manera, si, no sé, que por ejemplo los fines de semana que haya una emergencia laboral, que se pueda trabajar y que no denuncien esa actuación como una ilegalidad. Pues por ejemplo, pues no ceden. El tema, por ejemplo, de las pagas extras. El sector de la construcción, el empleado de régimen general, tiene 15 pagas anuales, 12 del año, más 2 pagas extras, una en julio y otra en diciembre. Bueno, pues ¿Esos son 14? Serían 14 pagas, disculpa, he dicho 15, ¿no? Sí. No, 14, perdón. Entonces, cuando se propone que se prorrateen, acordándolo con el trabajador siempre, ¿no? O sea, que si el trabajador no da su conformidad, obviamente no se haga, ¿no? Pero se sugirió que se prorrateara las pagas extras en la nómina mensual y también se negaron. Entonces, claro, un empresario con 3 trabajadores que en junio y en diciembre tenga que soltar 2 veces la misma nómina, es una carga económica que a lo mejor si se dividiera en 12 meses sería más
suave, ¿no? Asumirla y no de golpe, ¿no? Pues nada, ahí está en que no. Entonces la negociación hasta ahora siempre ha sido cordial, hemos intentado llegar a acuerdos sin perjudicar a nadie y que si se tienen que beneficiar que sean ambas partes, tanto sindicatos como patronal. Pero este año sí que ha sido está siendo un poquito más complicado llegar a un acuerdo. Sí. Pues seguiremos pendientes de la evolución de estas negociaciones y también de esas demandas, fundamentalmente la necesidad de una ley de suelo propia y la necesidad también de agilización de los trámites burocráticos. Karima, Omar, muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Y que se consigan todos los objetivos que se marca ojalá, el sector. Desde luego vamos a seguir trabajando en esa línea con el apoyo de la Confederación y con la también predisposición de la Administración Pública, en este caso de la Administración local, que siempre está allí para escucharnos y poco a poquito se van consiguiendo cositas. Pasito a pasito. Pues sí, pero sin estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora vamos a hablar enseguida de las reivindicaciones y denuncias de la Asociación de Marinería y Tropa, unas denuncias que, bueno, pues en algún caso vienen relacionadas con la ciudad. Pero antes vamos a escuchar al presidente de la ciudad, Juan Vivas, que participaba anoche en el programa deportivo de la cadena SER El Larguero, que emitió un especial centrado en la agrupación deportiva Ceuta. El espacio, conducido por Manu Carreño, contó también con la intervención del presidente del club, Luay Jamido, y del entrenador Juan José Romero, en una edición, como decimos, que tuvo una sección monográfica dedicada al ascenso del equipo ceutí y a su trayectoria en la competición. Seguramente es más fácil estar 25 años de presidente que hacer lo que ha hecho el Ceuta. Bueno, sí, seguro, pues si fuera tan fácil, muchos lo conseguirían, pero tampoco debe ser tan fácil. Se lo digo de corazón porque creo que lo que ha hecho el Ceuta es una hazaña ya lo creo, difícilmente igualable. Y no ya solamente por lo que acabas de narrar, sino algo mucho más importante, porque le ha transmitido al corazón de los ceutíes ilusión, confianza, ánimo, ganas, orgullo, amor propio. Y estas son cuestiones que valen para cualquier territorio, pero para un lugar que es extrapeninsular, que tiene una reducida superficie, que tiene un reto presente permanente y además que satisface con éxito de la convivencia y que además es la única frontera terrestre que tiene Europa en África, pues cuando se transmiten estos valores a través de un ejemplo tan radiante, tan brillante, tan difícil, tan exigente como el que ha hecho nuestro equipo, pues eso es verdaderamente importante. Y si ahora tenemos la oportunidad de decirle a Manu Carreño que venga a Ceuta, que no se lo puede seguir perdiendo, pues, y eso lo hacemos a través del fútbol, pues creo que es plena satisfacción. Ceuta está viviendo un sueño. Ceuta está viviendo un sueño, dice el presidente de la ciudad. Ahora a continuación escucharemos también al presidente del club, Luay Jamido, y al entrenador JJ Romero. Pero antes ya vamos a conocer esa denuncia que les avanzábamos hace un instante. La Asociación de Tropa y Marinería denuncia el deterioro de instalaciones en todo el país y pone el foco en la ciudad, donde advierten de posibles problemas de seguridad en el polvorín del Renegado. Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la asociación, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Denuncian un deterioro crítico y generalizado y ponen el foco también en el caso de Ceuta en el polvorín del Renegado. ¿Qué está ocurriendo exactamente en estas instalaciones? Bueno, lo primero agradecer que nos deis la oportunidad de poder poner voz a esta situación tan grave que está ocurriendo en la Fuerza Armada. Y la verdad que, bueno, nos llamó poderosamente la atención lo que nuestros socios nos enviaron con el tema del polvorín del Renegado. Yo he estado muchos años destinado en Ceuta, o sea que conozco bien las unidades, conozco bien la ciudad, he estado años en la Legión en Ceuta. Y la verdad que, bueno, pues me impactó muchísimo porque se ve perfectamente en las fotografías que nos han mandado nuestros compañeros cómo todo lo que es la zona de habitabilidad de la zona del Renegado, todo lo que es en la zona del Porche y demás, está apuntalada. O sea, si alguien con un poquito de conocimiento sabe lo que es apuntalar una estructura, es cuando hay un peligro de derrumbe. Entonces nuestros compañeros nos alertaron y nosotros rápidamente esto lo hemos elevado por escrito a la ministra de Defensa, ya que nuestra asociación es miembro del Consejo de Personal de la Fuerza Armada. Y yo como vocal pues hemos hecho unas preguntas al Ministerio de Defensa con la documentación
y todo lo que es el tema fotográfico, pues para que alguien tome medidas. No puede ser que nuestros militares estén en estas condiciones, porque luego hay que ser muy sinceros. Luego, cuando pasa una desgracia, pasa un problema, todo el mundo lo primero que pregunta es ¿y cómo ha ocurrido esto? Como se ve perfectamente en las imágenes, esto no es de hace un día, ni de 2, ni de 3. Lo que son los pilares están totalmente reventados. Se ven incluso lo que son las gavillas del forjado desde la parte del interior del pilar. Y entonces eso es un fallo estructural enorme. Cuando vemos que se apuntalan instalaciones militares, pues claro, damos la voz de alarma. Lo lamentable es que esto no es algo solamente de Ceuta, sino que es algo que está sucediendo en casi todas las instalaciones de España. A nosotros nos llegan innumerables, pero innumerables datos, innumerables pruebas fotográficas, documentales y de vídeo de cómo están nuestras infraestructuras militares. Y la pregunta es obvia, que nos hacemos desde la asociación y le hemos hecho ya al Ministerio de Defensa, pero lamentablemente no tenemos respuesta. Es ¿dónde está yendo el dinero para la infraestructura de defensa? Porque a nosotros nos preocupa el bienestar del personal. ¿Y qué medidas urgentes se reclaman? Pues en principio lo que se reclama es que el personal que está realizando servicio ahí no lo puede realizar, evidentemente, en esas condiciones. Tendrán que habilitar los medios y los mecanismos que considere defensa, pero en esa situación no se puede prestar un servicio. No solamente en la estructura, es que si vemos cómo nos mandan nuestros compañeros, cómo están viviendo dentro, es una auténtica vergüenza. Es que estamos hablando de que está todo deteriorado, hay humedades, el mobiliario, me van a permitir, pero es que da auténtico asco. Es que yo no me sentaría en un sillón ni dormiría en una cama en las condiciones en las que están. Entonces nosotros lo decimos muy claro. ¿De verdad estas son las condiciones humillantes, infrahumanas que tienen que padecer nuestros militares? A nadie se le escapa que somos una profesión que está al servicio del ciudadano. Pero lo mínimo que pedimos es dignidad. Es que no estamos pidiendo un lujo, no estamos pidiendo comodidad de un hotel de 5 estrellas. Estamos pidiendo solamente dignidad para poder realizar nuestros servicios en las mejores condiciones posibles, que además es obligatorio del Ministerio de Defensa. Habría que preguntarse, ¿dónde está aquí la prevención de riesgos laborales? ¿Ha pasado algún tipo de inspección estas instalaciones? Uy, hemos perdido la conexión con Marco Antonio Gómez Martín. Trataremos de recuperarla. Mientras tanto, saludamos a nuestros contertulios de hoy. Emilio Postigo, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Serafín Martínez. Hola. Y muy buenos días, Pilar García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos escuchando una denuncia sobre la situación, en este caso, del polvorín del Renegado. ¿Qué os parece la denuncia, Pilar? Bueno, las instalaciones no es de ahora. Estas instalaciones no solamente de Renegado, en diferentes unidades. Pero bueno, que también hay que decir que cuando se habla del dinero, dónde va o dónde no va, vamos a ver, tú vas a cumplir servicio en el Renegado y lo que menos haces es dormir, ¿no? Yo, a ver, no tengo nada en contra de lo que diga el vocal de la Asociación de Tropa de Marinería, pero sí es cierto de que me consta de que yo hasta el año 2022 estuve en activo. Me considero todavía militar, aunque sea reservista, pero me considero militar. Y todo esto se ha llevado a cabo en la medida de lo posible, pero también hay que decir, en cuanto a ayudas del mismo personal. Todo esto va desencadenado también del personal que va saliendo a los 45 años. Con la ley de tropa y marinería en el 2006, de que antes, pues tú decías, de tantas unidades, fulanitos van a limpiar el polvorín, pero claro, la plantilla cada vez son menos. Ya no es que venga un perito para arreglarlo, pero sí es verdad que la mano de obra la ponía el personal que había entonces. Si nos centramos en el Renegado, pues nos podemos centrar en otras unidades también. Yo particularmente sí tiene solución, por supuesto, pero que hay cosas más importantes que mirar en cuanto a la atención de las instalaciones y del personal. Y yo también diría que las fotografías y demás es algo muy, muy íntimo a nivel, me considero por supuesto militar, ¿no? O sea que de alguna forma, pues como una queja, hay cosas más importantes. Pero que, por ejemplo...
Hombre, cosas más importantes como, por ejemplo, de hecho, me voy otra vez al mismo tema, perdón, de la salida de los 45 años. Sí, pero es otra de las reivindicaciones de la Asociación de Tropa y Marinería. Esto no puedes poner un perito, esto es mano de obra nuestra. Y para ello, pues también se lleva. ¿Hemos recuperado a Marco Antonio Gómez Martín? Perdón, que se ha ido la cobertura. Muy buenas de nuevo, que estaba escuchando bueno, pues aquí a una compañera. La asociación también reclama o denuncia salarios bajos, déficit de efectivos y la salida forzosa a los 45 años. ¿Cómo van esas reivindicaciones? ¿Se ha avanzado algo? Bueno, pues evidentemente no se avanza porque el Ministerio de Defensa y el Gobierno no quieren plantear ni poner ningún tipo de solución a lo que nosotros llamamos el abandono de nuestros compañeros a la edad de 45 años. Nosotros, evidentemente, los militares, sobre todo la escala de tropa y marinería, sabemos perfectamente lo que firmamos nuestro compromiso, que es ese compromiso hasta los 45 años, pero la ley dice muchas más cosas. Y el tema está en que solamente se cumple la ley para el abandono a los 45 años sin ningún tipo de titulación homologable y sin una reincorporación efectiva en la vida civil. Todos estos compañeros abandonan la Fuerza Armada con una experiencia increíble, con más de 20 años de servicio a España y al Ejército, y ver cómo son abandonados literalmente a la calle sin poder reinsertarse en la vida civil, pues es algo dramático, ¿no? Cada vez estamos teniendo pues más llamadas de compañeros que no encuentran trabajo porque no tienen manera humana de poder demostrar qué es lo que han adquirido durante todos estos años. Defensa pues se está sacando ahora pues competencias profesionales, en fin, están haciendo parches. No solamente es el abandono a los 45 años, sino que es una nula trayectoria profesional. Hoy en día un soldado marinero en la península gana unos 1.326,90 euros. Un reponedor de Mercadona, con todo nuestro respeto, poniendo botes de tomate en una estantería gana 1.770. Con lo cual, blanco y en botella. La gente prefiere irse al Mercadona o como mucho aguanta en la Fuerza Armada 5 años para poder tener la reserva de plazas de policía local, guardia civil o policía nacional y se marchan porque el salario es el doble. Y además tienen una proyección profesional desde el minuto 1 porque son fijos, mientras que en la Fuerza Armada pues no. Nosotros iniciamos unos contratos temporales y después se nos pone el compromiso de larga duración. Y esto supone un problema muy grande en la Fuerza Armada. Y volviendo a la denuncia concreta inicial sobre el estado de las infraestructuras en todo el país, y aquí en Ceuta, por ejemplo, pone el foco en el polvorín del Renegado, denuncia que se están incumpliendo estándares mínimos de habitabilidad o seguridad. No sé si conoce la cantidad de compañeros que pasan por esas instalaciones, qué consecuencias puede tener el mantener estas condiciones en esa instalación y cómo están el resto de infraestructuras, porque en otro momento denunciaban la situación del cuerpo de guardia del polvorín del Obispo y luego posteriormente ya pues celebraban que se hubieran atendido las demandas. Bueno, nosotros no podemos saber porque eso va por el tema de seguridad. Además, siendo un polvorín, pues a nosotros no se nos puede informar porque la asociación no tiene potestad en ese sentido, ni es responsable para recibir la información de las unidades ni el personal que pasa por allí. Pero sí que es cierto que gracias a la asociación, en las denuncias que hemos hecho, como pasó en el Obispo, y automáticamente se arreglaron la situación que padecían los compañeros, nosotros evidentemente lo decimos muy claro. En el momento que nos llega la información, nosotros contrastamos, somos una asociación muy clara, somos una asociación que no saca absolutamente nada si no está verificado y comprobado y que es auténtico, y entonces automáticamente lo hacemos todo por escrito. Nosotros se nos pueden achacar todo lo que la gente quiera, pero seriedad y que lo hacemos todo por escrito nadie lo puede decir. ¿Qué pasa? Que lo elevamos al Ministerio de Defensa, lo subimos por escrito a través del Consejo de Personal y pedimos que se hagan medidas correctoras. Que se esté incumpliendo o no se esté incumpliendo la norma, alguien tendrá que dar explicaciones. Nosotros preguntamos porque lo que nos preocupa es la seguridad de los militares que prestan ahí servicio. La plaza de Ceuta, yo he estado, como digo, he estado ahí años y es una plaza complicada porque hay muchísimos acuartelamientos y la verdad que muchos de esos acuartelamientos son muy viejos, están muy deteriorados. La pregunta, como ya he dicho al principio de la entrevista, es muy clara y muy directa. Nosotros le hemos realizado por escrito al Ministerio de Defensa. ¿Dónde está el dinero que se supone que tiene que ir para la mejora de infraestructura y la mejora del personal? Estamos hablando del 2,1 del PIB. Defensa no está preparada para gestionar semejante presupuesto tan inmenso. Entonces, si no vemos dónde va el dinero, ¿a dónde está yendo?
a contratos de fragata, de aviones, de carros, me parece muy bien, me parece estupendo y ahí no ponemos ni un pero. Pero ¿quién lo va a conducir? ¿Quién lo va a llenar? ¿De dónde vamos a sacar los militares si lo estamos echando a los 45 años con un salario muy malo? Con lo cual, el resto del dinero que no va para instalaciones, ¿dónde está yendo? Si no va para personal y no va para instalaciones, ¿qué están haciendo con el dinero? Es la pregunta que nosotros le estamos haciendo al Ministerio y no quiere responder. Hace poco acaban de decir, se va a hacer un ingreso de 1.300 millones de euros por gastos ineludibles a defensa. ¿Qué gasto más ineludible hay que el salario del personal para hacer atractiva a las Fuerzas Armadas y mejorar las instalaciones donde comemos, dormimos y realizamos nuestro trabajo? Si mañana se cae un edificio y mata a 5 militares, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos la mano a la cabeza y decimos por qué ha ocurrido o qué ocurre aquí? Pues Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería, y queda hecha esa denuncia y también esa demanda al Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes de cómo vayan evolucionando estas reivindicaciones. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a los militares en un momento tan complicado. Muchas gracias. Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería, denuncia la situación de infraestructuras militares en todo el país. Aquí en Ceuta ahora se pone el foco en el polvorín del renegado y también pues esa reivindicación de subida de salarios, aumento de la plantilla y de que se evite esa salida forzosa de militares a los 45 años. Bueno, yo puedo decir, y llevo 52 años trabajando para el Ministerio de Defensa, ya me he jubilado, la mitad del tiempo pues he sido responsable sindical, pero siempre muy ligado al personal laboral del Ministerio de Defensa y conozco perfectamente las instalaciones que hoy en día no tienen ningún sentido que existan este tipo de instalaciones porque son imposibles mantener con la cantidad de personal o el poco personal que no tiene nada que ver con lo que había anteriormente. Por lo tanto, la solución es ceder esas instalaciones, en este caso a la ciudad, para aliviar otro problema que tenemos en España y en Ceuta, que es la vivienda, y en segundo lugar, pues hacer lo que estaba previsto, una base única donde agruparan a todos los cuarteles que no tienen sentido de que estén dentro de la ciudad y que eso saldría más barato y sería más fácil de intentar y de mantener. Eso es lo primero y entero. Están todos los cuarteles hechos por... Yo los conozco perfectamente porque he visitado todos los cuarteles en mi época sindical. Y es verdad que es un riesgo tanto para la tropa como para el personal laboral que trabaja en esas instalaciones. Hace poco hicimos una denuncia donde el AULO se comprometió el coronel a intentar solucionar los problemas de prevención de riesgos laborales porque había riesgo de que pues las instalaciones eléctricas están hechas polvo, la infraestructura, las paredes están hechas polvo y lógicamente es verdad que se está gastando en presupuesto un dineral en instalaciones que están previstas cederlas, es que están ya previstas y lo que hay que hacer es acelerar la base única que estaba proyectada para que estas instalaciones en una base única estuvieran en perfectas condiciones. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con la reivindicación y la denuncia que hacen las distintas asociaciones, tanto en las retribuciones del personal como en la reparación, más que reparación, en el traslado a esa base única que está proyectada y que se termine. Y luego matamos 2 pájaros con un tiro, mejoramos la calidad del personal militar y a la vez tenemos infraestructura para dar solución a la población civil que está muy necesitada de vivienda. Y luego con respecto a lo de los 45 años, que como dice, lo pone por ley y cuando pues una persona entra en el ejército sabe esa condición. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, también tienen facilidades, por lo menos yo tenía conocimiento, la verdad que no estuve metido mucho en la cuestión militar, más que estuve en el personal, pero es verdad también que dan posibilidades a que se formen dentro del Ministerio de Defensa y tengan posibilidades, porque hay cupos para que luego estos trabajadores o este personal militar puedan entrar como personal laboral dentro del Ministerio de Defensa. Pasa que hay que incentivar a estos soldados para que realmente se formen en ese tiempo de los 45 años. Otra cosa es que puedan, que eso es otra discusión, porque luego la verdad es que hay tan poca gente que luego no tienen posibilidad ni siquiera de formarse. Por lo tanto, eso hay que ver una fórmula para que estos militares en ese tiempo, además de hacer el trabajo que tienen que desempeñar, tengan tiempo para formarse, para cuando cumplan los 45 años tengan opción de poder entrar como mínimo como personal laboral y hacer las funciones que hacíamos los trabajadores, que ya cada vez hay muy poquitos. Yo me acuerdo cuando había 600, ahora quedan 100 y pico de trabajadores. Y esas funciones hay que seguir haciéndolas. Por lo tanto, esa función la tienen luego la policía, la Guardia Civil o todo lo que sea. Pero sí hay que mentalizar a estos trabajadores y darles las facilidades para que se formen, para que cuando lleguen a los 45 años tengan puertas abiertas en otros lugares. Serafín. ¿Qué pasa?
¿Qué opino? Eso digo yo, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, vamos a ver. Me voy primero a los 45 años, porque eso yo lo veo un poquito de cerca. ¿Por qué? Porque yo preparo gente para oposiciones militares profesionales. De hecho, ahora están examinándose. Y son chavales y chavalas que tienen 20, 21 años y ahora mismo ellos no les va a dar igual firmar hasta los 45 años. Ellos quieren trabajar. Claro, por eso decía, es que se firma ese contrato hasta los 45 años. Y quieren tener un sueldo. Porque claro, son chavales jovencitos, han terminado de estudiar y quieren una opción laboral. Y la opción laboral más inmediata es entrar en el ejército. Entrar en el ejército hasta los 45 años. Ellos lo saben que hasta los 45 años, pero no les importa. Ahora mismo no valoran eso. Ellos saben que quieren trabajar. ¿Cuál es mi punto de vista? Que evidentemente está mal gestionado. Si tú firmas un contrato hasta los 45, tú tienes que apencar con eso. O sea, tú has firmado hasta los 45 y ahí no tienes nada que reclamar. Otra cosa que después el Ministerio de Defensa, como dice Emilio, lo gestione para que este personal que empieza ahora en la vida militar tenga capacidad para formarse y una vez termine los 45 años, que sabemos que les queda un dinerito siempre y cuando no sea funcionario. Puede trabajar en cualquier empresa privada y seguir con esa especie de pensión que les quedan, sumada a su trabajo. ¿Que el Ministerio tendría que hacerlo? Sí, posiblemente sí. Que ellos mismos por su cuenta tienen que formarse, estudiar, seguir yendo a la universidad, seguir estudiando y no dedicarse solamente a trabajar sin formarse. También, porque aquí entremos en todas las vertientes. Si yo entro con 21 años al ejército, que ya no los tengo evidentemente, yo tengo que tener la capacidad de saber que me tengo que formar a una carrera universitaria o una carrera profesional y ¿por qué no? También puedo trabajar. Lo hacen, se acomodan, que yo aquí no critico a nadie, yo digo lo que yo puedo ver. Se acomodan y cuando les vienen los 45 se asustan, hostia, que me queda un año y ya no tengo tiempo a hacer nada. Hay que valorarlo todo. ¿Cuándo es el Ministerio de Defensa? ¿Cuándo es el soldado profesional? ¿Cuándo no te preparas para acceder? ¿Cuándo no te quieres preparar para la permanencia? Que no es fácil, no. Pero si te preparas, ¿por qué no lo haces? O sea, que hay que verlo todo. No es solamente fácil criticar al Ministerio de Defensa, que no quiere decir que lo esté haciendo bien. ¿Que lo puede hacer mejor? Por supuestísimo que sí. Pero también el soldado tiene que mirar para adentro y decir, espérate, yo no me quiero acomodar. Esto tengo 20, me dura 25 años y en 25 años yo no sé cómo voy a estar. Me preparo, que tengo tiempo para prepararme, porque como dice Emilio, es que prácticamente están en jornada laboral, trabajan 8 horas al día. Una jornada laboral, llega la tarde y se van, sobre todo los de Ceuta, ¿no? Que tienen maniobras, todo lo que tú quieras, pero tienen tiempo para estudiar, para prepararse. ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? O sea, que no solamente es decir el Ministerio no lo está haciendo bien, que no lo está haciendo bien, que puede mejorarlo, sí, pero también el mismo soldado, que más de uno me escuchará y dirá, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, porque lo vivo de cerca, y tengo familiares, ¿no? Pero como yo los preparo y vieron la ilusión que tienen en prepararse para ser militar, si tienen esa ilusión para prepararse porque quieren un puesto de trabajo, oye, pues continúa esa ilusión, sigue preparándote para el futuro. En cuanto a las instalaciones, pues hay que mirar Valdeaguas, tantos años como ha estado y sigue estando. Hay que mirar antiguo cárcel de mujeres, da pena ver aquello. Y son instalaciones que en algunos casos se pueden reutilizar, como bien dice Emilio, para la ciudad. ¿Para qué? Para vivienda, y otros casos, ¿por qué no? Vamos a hacer ahí una especie de, no decir museo, sino algo atractivo para la ciudad, para que el que venga de fuera no solamente vaya a ver las murallas reales, que puede ir a otro sitio, o al Castillo del Narigao o a San Antonio, no. Hay más situaciones que se pueden, más lugares que pueden ser bonitos para el que venga de afuera. Entre ellas, por ejemplo, la cárcel de mujeres, que yo lo he vivido cuando era parte del cuartel de ingenieros, que pasaban por el túnel de abajo y estaban en ingenieros, en el 54. Bueno, oye, pues todo es cuestión de reutilizarlo. ¿Que la ciudad tiene que ver? Claro, pero ya esto es política. Yo ya no puedo entrar. Y ni me atrevo. Ni quiero. Con respecto a lo de hay que entrar. No, sí, pero como lo desconozco no puedo entrar. Quiere decir, yo no conozco el trasfondo político, entonces yo no puedo opinar. Puedo opinar desde ciudadano, tú sí, pero yo desde ciudadano, como ciudadano, yo no sé ese trasfondo político, cómo negocian, cuánto dinero, cuántas partidas, eso no lo sé. Yo digo lo que se podría hacer. Y a partir de ahí ya cada Con respecto a lo de los 45 años, entiendes que hay muchos militares o muchos jóvenes que acceden buscando una estabilidad o un trabajo. Un primer trabajo. Más trabajo que vocación, ¿no? Claro, a ver, vocación. A menos que tu padre o tu madre sea militar, que sea militar profesional, que te esté empujando para que sea, porque ven que los hay. Tengo alumnos y alumnas que sus padres son militares.
militar profesional, y que les ayudan, les empujan a que lo hagan, pero en principio lo valoran como un primer trabajo. La valoración primera es un puesto de trabajo. 25 años, pero es un puesto de trabajo, donde van a cobrar todos los meses, no sé si está ahora 1.400, 1.500, no sé cómo. ¿El soldado? Por ahí. El soldado profesional, más o menos. Oye, pues un sueldecito interesante para un chavala, chica joven de 20 añitos. Pilar, tú que lo vives o lo viviste en primera persona, ¿estás de acuerdo con Serafín? Sí, ¿no? Sí, ¿no? A ver, sí. Por la parte docente, sí. Yo prefiero que digan lo que no. Vamos a ver, yo una de las cosas que quiero dejar muy claro es que hay que leer las letras pequeñas. Yo cuando firmo el compromiso de la graduación sé a lo que me expongo, por supuesto. En mi caso me formo. Un soldado no puede acceder a la permanencia, eso por descontado. Tiene que ser cabo o cabo primero. Pero sí que es verdad que después... ¿Te puedes preparar para cabo? Bueno, en mi caso me preparé. Bueno, te puedes preparar. Pero quiero decir que, vamos a ver, que siempre dejamos, que no lo digo por ti ni mucho menos, pero siempre decimos, es que no nos lo ponen fácil. Como tú lo veas, la iniciativa que tú tengas. Yo no tenía familia militar, pero siempre lo he llevado y lo llevaré por siempre. Pero quiero decir al hilo de todo esto que tampoco la permanencia es algo fácil. ¿Por qué? Porque ya no se compite los cabos con cabos primero. O sea, cabos con cabos primero, pero de toda la península. Y ya no son los años de servicio, sino son las condecoraciones, las misiones, etcétera. Son muchas más cosas. Sí que es verdad que es un trampolín para opositar, tanto como personal laboral, como cualquier policía nacional, guardia civil, etcétera. Que es un trampolín. Por motivos personales, yo no pude. Pero son motivos personales del cual no me arrepiento, pero siempre me sentiré orgullosa de dónde vengo, ¿no? Pero al hilo de todo esto, es que, claro, también se acomodan. Claro. Y no es así. Claro. Porque el sueldo de aquí no es el sueldo de la península. Y tienes que salir adelante. O sea, ¿estás de acuerdo prácticamente con lo que dices, Serafín? Es que es verdad que nos acomodamos de tal forma. Vamos a meternos todo y saberse quién pueda. Yo entré tardecito, con 27 años, pero yo ya venía de trabajar y yo ya venía con mis deberes hechos. Y que también digo una cosa, que todo esto desde... Bueno, ¿dónde se echa el dinero? Este dinero que se le paga a los reservistas, entre ellas mi persona, esto también es un dinero que sale de ahí. Y cada vez salen más. Yo me fui en el 22, estamos en el 26... No llevo el control, la estadística, pero cada vez me encuentro más personas de que yo ya me he ido. Después había también la persona que decía, estoy deseando cumplir 45 años para irme. A mí me sentaba eso como una pata en el estómago, no, lo siguiente. Porque yo decía, macho, lo que quieres es cobrar una paguita. Y otra cosa, trabajar, pero que no tenga que ver con la Administración General del Estado, porque entonces esa paguita se anula. Claro, sí, lo has dicho, pero es lo que dice el que siempre que se continúa cobrando salvo que sea funcionario. Claro. Se puede compatibilizar esa paguita a la que hace referencia Pilar con un trabajo un poquito también de... Y en cuanto a las infraestructuras, y perdonad que ya me ceda tanto, si no se reorganiza todo el personal para la base, no se puede dejar las instalaciones. Que la instalación es verdad que lleva años y años, pero antes, cuando había más personal, yo hablo del personal militar, que yo sé que también había personal civil, y trabajaban el doble. Pero quiero decir que la mano de obra nuestra también era... Oye, que para eso hemos jurado bandera, entre otras cosas, no solamente para cobrar. Y lo que pasa es que ahora no hay personal para... Y la vocación, Emilio, que vocación ya no queda, por desgracia. Bueno, pero... Tener vocación para ser militar, a lo mejor después se adquiere con el tiempo. En principio, con lo que quieren es entrar. No se tiene que ir con vocación. Una vez dentro, ¿no? Claro, yo no considero que sea necesario tener vocación para ser militar. Tú entras porque necesitas un trabajo con el que se prepara para la Guardia Civil o Policía Nacional. No quieren ser Policía Nacional por vocación. Quieren ser policía o Guardia Civil o Policía Local de Ceuta o bomberos porque ya quieren, en principio, un sueldo todos los meses. Y eso ya es por vida. Y después ya me llegará la vocación. Y para militar igual. Ya llegará la vocación, que no es necesario que se tenga vocación. Que se adquiere, pero no lo discuto. Hay que mentalizar al que entra como soldado de que esto tiene un tope. Y que si quiere algo mejor, no se acaba ahí tu trabajo. Claro, tiene que prepararse para ese tope. Eso te va a tranquilizar y decir, bueno, pues yo tengo un sueldo mensual y ahora me da la posibilidad de prepararme. Porque yo te digo, dentro del Ministerio de Defensa, nosotros hemos visto soldados profesionales, bueno, pues aprendiendo soldadura, aprendiendo a pintar, pero no los he visto con las ganas que deberían de tener, sabiendo que a los 45 años terminan su sueldo. No los he visto para sustituir. Pero en fin, y a través del Ministerio de Defensa ha habido soluciones. Hay cupos para este personal
que entran con más ventaja que cualquiera de la calle. Sí, sí. Os pido un break, porque nos piden paso los compañeros y el directo manda, las conexiones tienen aquí prioridad. Os voy a preguntar, ¿sabéis lo que es tecnoinclusión? Perdón. Tecnoinclusión. Tecnoinclusión. No, tecnoinclusión. Pues nos lo va a enseñar Raúl Llamas, que está en el campus universitario en plena jornada que está llevando a cabo en plena semana del Grupo Social 11 en Ceuta, y una jornada en la que se piden voluntarios. Muy buenos días de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues la Organización Nacional de Ciegos está celebrando la semana del Grupo Social 11 de Andalucía, Ceuta y Melilla bajo el lema Tecnología con Inclusión. Tecnoinclusión. Están ahora mismo en el campus universitario y se trata de una jornada de encuentro con futuros docentes bajo el lema Hazte voluntario y cambia vidas empezando por la tuya. Vamos a hablar de todo esto con el director de la 11 en Ceuta, Azmán Abdalae. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Raúl, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué estamos haciendo aquí, Azmán. Pues esta semana nos encontramos en plena semana del Grupo Social 11 en Andalucía y Melilla, como tú comentabas, y esta semana nosotros está dedicada a agradecerle a la población y a la sociedad que siempre está a nuestro lado, y es una forma de visibilizar las diferentes realidades que nos podemos encontrar en la ciudad de Ceuta. Son futuros docentes, sobre todo para saber cómo deben de actuar, ¿no?, si se encuentran algún alumno o alguna persona con discapacidad visual. Claro, los alumnos que nos acompañan hoy son estudiantes de infantil, de primaria y del máster de atención a la diversidad de aquí del campus de Ceuta, y lo que nosotros queremos es una toma de contacto con nuestros técnicos y nuestros profesionales expertos en el tema de la discapacidad visual y ceguera, para que sea una primera toma de contacto con las realidades que se van a encontrar en las aulas el día de mañana, porque como todos sabemos, en cualquier aula hoy en día hay alumnos ciegos, hay alumnos con TEA, hay alumnos con problemas de audición, y lo que no queremos es que cuando se vean en esa situación se vean sobrepasados. Sería lo extraordinario, lo ideal es que esta formación se diera ya directamente en el seno universitario, pero digamos que es una forma más específica y más concreta para que lo vean directamente con los profesionales que 11 tiene aquí en Ceuta. Sí, profesionales como por ejemplo una maestra, una psicóloga, una trabajadora social que van a contar sus experiencias. Correcto. Por suerte en el día de hoy nos acompaña la maestra PT de 11, nos acompaña la psicóloga y la trabajadora social de aquí de nuestro centro, además de una compañera que es voluntaria que está explicando su experiencia como voluntaria de 11. Comentas, Azmán, que los futuros docentes se tienen que aprender cómo actuar, pero en la actualidad, ¿cómo está la situación en el sistema educativo si nos encontramos un caso como este? A ver, las cosas han mejorado en los últimos años, obviamente, pero esto tiene que seguir mejorando como todo. Es evidente que hemos ganado mucho terreno, pero que a día de hoy, por desgracia, nos seguimos encontrando casos de profesionales que no saben cómo afrontar la situación, de que les sobrepasa, porque las propias familias al principio también están perdidas, y lo que nosotros necesitamos es que el profesional sepa orientar a esas familias a la 11 para que nosotros les podamos ayudar, porque a veces, lo que te comentaba, les sobrepasa por desconocimiento, por miedo, y al final no deja de ser un niño como cualquier otro, pero con una situación sobrevenida. ¿Tenemos algún dato, Azmán, de cuántos niños pudiera haber escolarizados con discapacidad visual? Sí, aquí a día de hoy, este curso en Ceuta, podemos estar contando sobre unos 30 niños desde la edad infantil hasta estudios universitarios, digamos, o sea, toda la etapa educativa. Vale, unos 30 niños. También hablar, Azmán, de que este jueves también tenéis otra cita importante, en este caso en la Biblioteca Pública. Correcto. Nuestra siguiente actividad, englobada dentro de la semana del Grupo Social 11 en Andalucía, Ceuta y Melilla, va a estar dedicada a visibilizar la situación y la realidad de las personas con sordoceguera aquí en la ciudad de Ceuta, en donde nos acompañará nuestra especialista de zona en sordoceguera que se desplazará desde Sevilla, y en donde dos compañeras afiliadas a la 11 nos contarán su experiencia vital como personas sordociegas. Pues Azmán, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues Susana, era Azmán Abdalae, director de la 11 aquí en Ceuta, contándonos qué están haciendo aquí en el campus. Como comentábamos, es una jornada de encuentro con futuros docentes bajo el lema Hazte voluntario y cambia vidas, empezando por la tuya. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta conexión, por contarnos en directo esta jornada que se está llevando a cabo en el campus universitario de Ceuta. Seguimos con la línea abierta y nosotros seguimos hablando de dineros, pero ahora del precio del combustible. Y es que, como les contábamos en el sumario, la rebaja del precio de los carburantes ya se aplica en Ceuta, pero no
convence a la ciudadanía ni tampoco a los profesionales de sectores afectados. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno ante el conflicto en Oriente Medio, muchos ciudadanos aseguran que apenas han notado el ahorro en sus carburantes. Y vamos a escuchar una información que nos sobre este asunto. Buenas noticias para los conductores de la península. El Gobierno ha bajado el IVA de los carburantes con descuentos que pueden superar los 15 céntimos por litro, pero ¿y en Ceuta? Aquí el efecto real en los bolsillos de los ceutíes será menos notorio, ya que solo se percibirá por la reducción al 50% del gravamen complementario sobre hidrocarburos. Esto se traduce en una bajada de 7,2 céntimos en gasolina 98, 5,6 céntimos en gasolina 95 y 2,4 céntimos por litro en diésel, unas reducciones que apenas percibían hoy los conductores. Es una cosa que aquí todo sube muy rápido y baja muy tarde. Aquí no se aplica el IVA, sino el IPSI. Este impuesto local está en el mínimo permitido por ley. Según servicios tributarios es el 0,5 y no se puede bajar más. Esto significa que las rebajas de IVA que más disminuyen el precio de los carburantes en Madrid o en Valencia simplemente no llegan aquí. En las gasolineras muchos hablan de agravio territorial. Entiendo que aquí no se paga el impuesto, con lo cual debería haber bajado más. Esto se traduce en un perjuicio para el bolsillo de los ceutíes. La gasolina que nos han subido no la han comprado ahora con el inicio de la guerra. Pues negocio chanchulleo. Ya no va a bajar lo que antes, eso está claro. Es un robo. Yo no tengo coche, pero para las criaturas de este caso que mi hijo tiene coche y moto es un robo, ¿eh? Para mí, que soy taxista, me supone un gasto de más. Cada 3 días llenamos el tanque y eso es un dinero el cual afecta tanto a mí como al dueño como a todos los compañeros. La cuenta no sale. Bueno, pues rebajas reales que están entre los 2 y los 7 céntimos litro, sensación generalizada de que no se nota. La rebaja del IPSI ya está al máximo, 0,5% y no se puede bajar más, máximo por ley. Sí que es mayor la rebaja al 50% en hidrocarburantes. Emilio. Bueno, yo hay cosas que no entiendo. Es verdad que no se puede bajar más del 0,5% porque no lo permite la ley, pero había que ver por qué motivo no se puede rebajar más. Parece ser que el motivo también tiene que ver con el coste del transporte de los combustibles hacia Ceuta. Bueno, pues hay una vía donde la ciudad sí podía intervenir y o bien bajar el precio del coste de estos combustibles que vienen a Ceuta y ver qué es lo que han hecho en Melilla, porque parece ser que en Melilla sí ha habido una bajada considerable del precio. Lo que sí me cabrea, por decirlo de alguna forma, es que yo ahora que ya jubilado, pues viajo cada vez que puedo, me voy y antes de esa gasolina venía con el mínimo para cargar en Ceuta, pero es que ahora me interesa más llenarlo en la península. Bien porque las gasolineras de estas ULOC que se llaman, ¿no? Pues te ponen un precio mucho más barato que aquí en Ceuta y yo no entiendo por qué y por qué motivo. Yo creo que también hay un problema aquí en Ceuta, que hay muy pocas gasolineras y la competencia es menor. Tendría que haber más gasolineras y también gasolineras de estas ULOC que compitieran y tuvieran el precio más bajo. Ya te digo, hay una diferencia cerca de 20 céntimos entre una gasolinera y otra en la península. Vas a gasolineras como Cepsa o Repsol y vale 20 céntimos más caro que en una gasolinera de estas. Por lo tanto, había que estudiar a ver el motivo. ¿Y por qué ahora no se puede? Cuando hace la guerra de Croacia, sí se notó el precio y la bajada de la gasolina. Yo no sé cuál es el motivo y por qué. Yo no sé si allí fue una bajada por decreto de la cantidad o aquí el motivo es por el tema de los impuestos. ¿Crees que tiene que ver con falta de competencia? Sí, porque ya te digo, es que yo no puedo entender cuando la guerra de Croacia bajó los 20 céntimos, y estábamos en la misma, y ahora aquí ha habido una rebaja de 20-30 céntimos a nivel de todo el país y aquí en Ceuta no, por el tema de los impuestos. Bueno, pues si ese es por el problema de los impuestos, para que los ceutíes no tengamos este problema, pues aplica una fórmula distinta para Ceuta, como la que se puso en la guerra. Estoy escuchando a Emilio y ahora que lo dice Emilio, a ver, yo cuando has dicho más gasolineras, yo me he quedado un poco asombrado, más gasolineras. A lo mejor hay muchas, pero quizás haya un monopolio. Quiere decir que una sola empresa tenga varias gasolineras, con lo cual no hay competencia. ¿No se mete ahí el Estado? Pregunto.
No se mete en el Estado en que una sola empresa tenga el monopolio de varias gasolineras. O varias empresas O varias empresas, claro, es lo que yo... Como desconozco ese tema, al decir Emilio más gasolineras me queda un poco asombrado, que me habéis mirado la cara diciendo sí, claro. ¿qué está diciendo Serafín? Pero es verdad, es que si te pones a analizarlo, es que si una sola empresa tiene un monopolio, pues ¿qué pasa aquí? Que no hay competencia. Es que no hay competencia. Es que además tenemos lo siguiente, tenemos las del puerto, no voy a decir nombre, que están yendo para el puerto, que están vacías. Sí. Están siempre vacías. Y un céntimo más barato que la que está enfrente, la nueva que te han puesto enfrente. La que está puesta enfrente, que es la última, ese pedazo de gasolinera con la cafetería y todo. Si os fijáis, está a no un céntimo menos de un céntimo. La última décima, un punto menos que las que están enfrente. Pero llega la noche y la bajan como la que está en el FAU. Cuando cierran estas, la bajan al precio como la que está en el FAU. ¿Qué quiere decir? Que hay un monopolio ahí, evidentemente. ¿Se puede permitir? Y tengo amigos ahí, aquí todos somos amigos, nos conocemos. Pues se permite. ¿Por qué? ¿Quién lo permite? Nuestra ciudad, nuestro gobierno, el Estado, yo no lo sé tampoco. Yo no sé quién puede... ¿Hay monopolio, Emilio? Yo no sé quiénes son los dueños ni si todas las gasolineras son de un solo dueño, no tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que vas y ves y no ves diferencias en las distintas gasolineras. No hay ningún tipo de diferencia donde uno pueda decir, bueno, pues mira, si aquí son 3 céntimos menos, pues me voy aquí. Entonces eso se jugaría a que, bueno, hubiera una especie de competencia y todos jugaran con el tema de los precios. Aquí todo el mundo tiene el mismo precio, por lo tanto no tiene más, tú puedes ir a la gasolina que quieras. Cuando digo de que haya más gasolineras, serían independientes a las que hay, claro. Y que fueran como en la península, que hay gasolineras, que no me acuerdo de los nombres, sí, los hay, pero que yo te digo que yo he echado gasolina en la península que me ha costado 20 céntimos más barato que en Ceuta. Y yo me he cabreado, digo, joder, yo es que esto no lo entiendo. ¿Cómo tú sales a la península, a Algeciras y saliendo es que no hacia la izquierda, bien subiendo para acá, Ceuta, una gasolinera de Carrefour, que con la tarjeta de Carrefour te sale más barato. Sí, un 8%, que bueno, más o menos te sale lo mismo. El 8%, igual que en la Repsol y tal, pero que luego al final sigue siendo más caro, ¿eh? Porque yo lo he comprobado, pues yo soy muy meticuloso en estas cuestiones. Y dicen que es que la gasolinera de Estobulov no le echan un producto, no sé qué, los coches siguen andando igual. Yo no tengo ningún problema. Y ya te digo, lo mínimo, ahora estaba a 20 céntimos más barato. Cuando bajó, he venido de la península para acá, 15 o 20 céntimos, igual del precio en las gasolineras normales, la de Repsol Camps, igual que en Ceuta. Y joder, porque en Ceuta teníamos esa ventaja que ahora mismo pues la hemos perdido. Y si el problema son los impuestos, que no se puede, oye, pues busquemos en la ciudad de Ceuta fórmulas para que los ceutíes, que somos españoles igual que el resto de la península, tengamos esas ventajas también, porque también tenemos el problema que tenemos con la guerra, lo tenemos todo el mundo, tanto en la alimentación como en los combustibles. Pilar, tú también has notado la diferencia de precios. Me he reído con lo que ha dicho Emilio, porque, claro, antes salíamos a la península y estábamos deseando, la gasolina... En Ceuta. En Ceuta. Y ahora mismo pues estamos como en Gibraltar cuando comprábamos los bomboncitos aquellos. Y venirte con el hilito para echarlo aquí. De hecho, hace poco pues le pasé el coche a mi hermano, que lo tenía aquí, y le llené el tanque. Y digo, madre mía, he notado bastante la diferencia. Pero bueno, tendremos que salir de esta, de cuánto tiempo todo duran dinero. los impuestos. Es que todo es dinero. Aquí el problema es que suben muy rápido, cuando hay un problema como el que hay ahora, pero bajar... Bajar no. Joder, sí. No tardan nada. ¿Y eso cuánto no durará? es incomprensible. Vamos a ver. Pero bueno, con el la cuestión es que hay una guerra por medio. ¿Y Totalmente. qué es la culpable? Sí, yo no discuto que sea la culpable, pero al fin y al cabo yo sigo pensando que todo lo que está pasando ahí en Oriente Medio, Sí. Medio Oriente, Negocio. Oriente Próximo, que se llame, al final es dinero. Negocio. Intereses aquí son económicos, negocios, totalmente. Ahí eso es dinero. ¿Y quién sale perjudicado? Siempre nosotros, Siempre la nosotros. población, siempre nosotros. Porque nosotros somos que pagamos al final las consecuencias de esas decisiones políticas, ¿no? Que no son religiosas, no nos engañemos. El hilo conductor se puede utilizar como la religión, pero no es religión, es todo dinero, Geopolítica, economía. Pero vamos, esto es más que política, es decisiones de locos. ¿Perdón? De locos, porque esto no tiene sentido. Ya, no tiene un sentido, pero como resulta que es la política la que está moviendo los hilos de esa guerra, porque al fin y al cabo es la política la que mueve, pues estamos supeditados a lo que diga la política, que los ponemos nosotros. Estamos no de acuerdo, lo ponemos nosotros, ¿vale? Hoy tenemos un gobierno que tiene un color y mañana podemos tener otro, pero al fin y al cabo las decisiones que tomen ellos las toman porque lo hemos puesto nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero que al final las consecuencias no lo van a pagar los políticos, los pagamos nosotros. Nosotros, los ciudadanos de a pie.
Yo sigo insistiendo que son cuestiones de locos, porque en la política hay programas electorales que tienen que cumplir y en ningún programa electoral dice que van a entrar en una guerra, y una guerra injustificada como la que se está celebrando ahora mismo. Por lo tanto, hay que pensar antes de dar un paso como el que se ha dado por cuestiones de interés, de negocio, ver las consecuencias de las personas. Pero, que Emilio, le va a afectar. ¿Quién nos dice a mí que hasta las mismas compañías petrolíferas no están detrás de todo esto? Sí, no te digo, por eso digo que es un negocio, no es política. Que les interesa a ellos que exista este conflicto. Por eso te digo que no es negocio, que no es política, es negocio. Claro, porque es negocio. Este señor lo que está haciendo es negocio. Pero las decisiones finales son políticas. ¿Quién manda la guerra? No manda una compañía petrolífera. Claro, quien tiene el poder que le ha dado el pueblo, pero ya está viendo el pueblo que no le está dando el poder ahora en las encuestas de lo que está haciendo. Por lo tanto, lo que tenía que hacer es rectificar y decir me equivoqué y dar marcha atrás y no seguir arruinando al resto del mundo, que es lo que está haciendo. Pero es complicado porque nosotros no estamos ahí, no sabemos lo que pasa por ahí. Están los manicomios, hombre. Es complicadísimo. Son niveles a los que nosotros no llegaremos. No metan ahí, evidentemente. al pelirrojo ese. En fin, que seguimos con el combustible por las nubes. Bueno, mientras tanto vamos a conectar de nuevo con el campus universitario en esa jornada, en el marco de la semana de la semana del Grupo Social 11 en Ceuta, y vamos a conocer la asignatura o el proyecto del máster de atención a la diversidad de rotular en braille y códigos QR. Raúl Rillamas, muy buenas de nuevo. Continuamos en el campus universitario en esas jornadas que está desempeñando la ONCE con esos futuros docentes, esas jornadas que se llaman Hazte Voluntario y Cambia Vidas, empezando por la tuya, y hemos encontrado al profesor, esos alumnos que están aquí en el salón de actos del campus, que están acudiendo, como decíamos, a esas jornadas. Es Antonio García, profesor de la UGR. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, has venido aquí, estás colaborando con la ONCE para presentar este proyecto que tienes a tu lado. Cuéntanos un poquito de qué va. Bueno, realmente nosotros estamos estableciendo una serie de colaboraciones con ONCE, y una de las colaboraciones que estamos desarrollando es un proyecto de aprendizaje-servicio que lo que pretendemos de alguna forma es señalizar la facultad de tal forma que sea accesible para personas con discapacidad visual, especialmente con ceguera, ¿no? Y bueno, a partir de esa colaboración que mantenemos con ONCE y demás, y mi objetivo sobre todo es estar aquí, aparte de que bueno, son los estudiantes de atención a la diversidad los que están aquí de segundo curso de infantil y primaria, es mostrar un poco cómo estamos desarrollando también nosotros este proyecto, como te he dicho, para señalizar la facultad, ¿no? Lo que estamos haciendo concretamente es hacer una señalización, como podéis ver aquí, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo podría señalizarse un aula concreta. Veis aquí que está en lengua de signos, y esto lo hemos hecho con la impresora en 3D, ¿vale? Hay un programa concreto, se llama Tinkercad, ¿vale? Y otro programa concreto también para hacer la escritura en braille, digamos, en 3D, y lo que hacemos es acoplarlo a una placa, ¿no? Veis que también las letras de las aulas son también en relieve, ¿no?, para aquel que no pueda leer en braille. Y el otro proyecto que está también relacionado, vinculado a esta accesibilidad para personas con discapacidad visual, está también relacionado con la concienciación sobre la lengua de signos. Queremos hacer un código QR, veis aquí que está en 3D, y el objetivo es que ese código QR haya un alumno concreto que diga el nombre del aula en lengua de signos, ¿no? Pero el objetivo de que sea lo más accesible posible y sobre todo también concienciar, ¿no?, de la importancia de la accesibilidad universal en los diferentes tipos de accesibilidad. Y lo que hacemos, bueno, pues lo trabajamos a través de en el caso del braille, hay un programa que nosotros utilizamos para escribir en braille, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos poner aquí aula 18, ¿no?, porque vamos a señalizar el aula 18 tal y como he mostrado, yo lo tengo aquí configurado para que él lo realice en mayúscula y demás, con los detalles concretos que ya son más específicos de la propia configuración. Yo genero el modelo, que aparece aquí arriba, ¿veis? Este sería el modelo, esta pequeña mueca de alguna forma viene a decir que se leería en este sentido, y está impresa en vertical porque normalmente el braille en 3D se imprime en vertical para que no pinchen los puntitos, sino que sea de fácil lectura. Una vez que ya lo tenemos aquí diseñado, lo que hacemos es generarlo en un archivo STL, que es digamos como el programa o el idioma que entiende la impresora en 3D, ¿vale? Entonces se descarga aquí, yo lo tengo aquí, y ya lo tengo en una de las impresoras, ¿veis aquí? Para, concretamente en este caso, o bien imprimirlo o bien hacerlo en el programa Tinkercad, que es lo que nosotros hacemos, después lo pasamos a ese programa de Tinkercad y ahí lo acoplamos a una placa concreta, bueno, pues para hacerlo más accesible, ¿no?, en este sentido. Y bueno, ese es el objetivo de nuestra colaboración con ONCE, ¿no?, intentar colaborar en este sentido para que la facultad sea más accesible y al mismo tiempo que nuestros estudiantes aprenden,
pues hacen un servicio, en este caso mejorar la accesibilidad. Y estas jornadas de ONCE para nosotros son muy importantes porque a ellos les va a permitir también adquirir un conocimiento de la ONCE, del braille, de todos los recursos que tienen, muy importante, ¿no?, en este sentido. Entonces, bueno, es algo que para nosotros es esencial y muy importante. Un proyecto súper interesante. Claro, evidentemente se trata de hacer inclusiva la universidad. Ya por último, como profesor de la asignatura de atención a la diversidad, ¿cómo detecta y cómo actúa un alumno cuando se encuentra, un profesor, cuando se encuentra un alumno con discapacidad visual? Bueno, lo más importante sobre todo es conocer bien el informe psicopedagógico que tenga, ¿no? Es decir, antes de nada es conocer bien al alumno, la accesibilidad que tiene, el tipo de resto visual que tiene y sobre todo la coordinación con la ONCE, ¿no? Porque realmente ellos son los que mejor conocen, digamos, todos los recursos necesarios para las personas con discapacidad visual o ceguera. A partir de ahí, de esa coordinación que se hace con ONCE, con el servicio de orientación y demás, es realizar las adaptaciones oportunas para que ese alumno pueda acceder al aprendizaje como cualquier otro, ¿no? Sobre todo es muy importante, y en la actualidad se trabaja mucho este tema, el diseño universal de aprendizaje, es decir, cómo hacemos nosotros pero que la enseñanza, que el aprendizaje sea accesible para todos. Y aquí sería pues hacer todas las adaptaciones pertinentes para que esa persona pueda acceder, ya sea, por ejemplo, si va a utilizar el ordenador o una tablet, ampliarlo para que pueda ampliarlo si tiene baja visión, ¿no? En el caso de que obviamente no tenga ningún tipo de visión, pues obviamente habría que utilizar el braille o cualquier otro sistema en este sentido, ¿no? Y luego a nivel tecnológico, ¿no?, sobre todo el tema de la tiflotecnología, que es la tecnología aplicada a personas con discapacidad visual o ceguera, el tema de la línea braille es muy importante, ¿no? Todo ese tipo de recursos, el braille speak, hay un montón de recursos concretos. En definitiva, lo primero de todo es conocer el alumno concretamente, el tipo de dificultad visual que tiene, y a partir de ahí coordinarse con ONCE, es muy importante, y a través del servicio de orientación concretar el tipo de respuesta más adecuada, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, lo único que necesita es adaptar los recursos para que ellos puedan acceder a ese aprendizaje, a esa información, ¿no? De ahí surge, ¿no?, la necesidad de que todo sea lo más accesible posible. Yo creo que Ceuta va caminando muy bien en ese sentido. Se ha trabajado mucho la accesibilidad cognitiva, ¿no?, el tema de los pictogramas, que prácticamente en todos los centros educativos, en museos, y ahora hay que ir un pasito más allá, ¿no? Para personas con discapacidad visual, con ceguera, creo que es importante también mejorar esa accesibilidad. Pues Antonio, muchas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Bueno, pues era Antonio García, profesor de la asignatura de atención a la diversidad de la UGR, que está aquí colaborando en estas jornadas de encuentro de la ONCE, que ya recordamos el lema: hazte voluntario, cambia vidas, empezando por la tuya. Gracias, Raúl, por esta nueva conexión. Seguimos conectados y, mientras tanto, volvemos de nuevo a la tertulia. ¿Sois futboleros? Bueno, yo sé que Serafín no era mucho. Bueno, me gusta, está bien, tampoco tanto. ¿Te está enganchando el Ceuta? No. Hace unas semanas o meses fui crítico con esto y nada ha cambiado, sigo siendo crítico con esto. ¿Vosotros sois futboleros, Emilio, Pilar? A mí sí me gusta el fútbol, aunque soy del Atlético de Madrid. Ay, colchonero. Soy colchonero, sufridor, somos sufridores, pero bueno, desde que está Ceuta en la posición que se encuentra, la verdad pongo mucho más atención y bueno, lo que yo aspiro ahora mismo del Ceuta es que se mantenga donde está, porque mantenerse ya es un triunfo. De eso precisamente hablaron en el Larguero anoche, en un programa de la cadena SER, que, como les venimos contando, contó con la participación del presidente de la ciudad, Juan Vivas, del presidente del Ceuta, Luay Hamido, y también del entrenador, del técnico, JJ Romero. Y pese a la buena temporada que está haciendo el club, Luay Hamido admitió que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, que sufre mucho hasta que no se consiga el reto principal, el principal objetivo de la permanencia. Yo no disfruto. No disfrutas, ¿no? Solo cuando se gana. Cuando se acabe la temporada y os quedéis en segunda, ¿no? Exactamente, como todos. Me imagino que como todos los presidentes, están contentos cuando ganan. Cuando no ganan, no. Pero en mi caso, no estoy disfrutando. No es que no esté contento, no estoy disfrutando hasta que la categoría no esté salvada. Estamos cerquita, o sea que espero que lo podamos hacer lo antes posible. Y tan cerquita, a 4 o 5 puntos de la salvación matemática. Por su parte, el entrenador, JJ Romero, reconoció la gran responsabilidad que supone llevar al equipo en su regreso a la segunda división tras 45 años fuera del fútbol profesional, recordando incluso el ascenso desde la tercera división. O hemos ido creciendo tan rápido en todo que bueno, es verdad que
que los acontecimientos han venido muy por delante quizás de lo que esperábamos en todo y no es que es una gran responsabilidad. Sinceramente, desde que estoy en Ceuta, para mí la responsabilidad era la misma, el subirlo de tercera a segunda red, quizás más responsabilidad ahí, porque sabía que era probablemente el momento más importante para la historia de este club. Emilio, tú que eres futbolero, ¿qué te parece la situación del equipo, lo que ha supuesto a nivel emocional, a nivel económico, el impacto que ha supuesto para la ciudad? ¿Qué valoración haces? Bueno, yo te decía el tema de la permanencia es porque no solamente a nivel futbolístico, que lógicamente, aunque me gusta y quiero que el Ceuta siga, es la publicidad y propaganda que estamos dando desde la ciudad en toda España. Disculpadme, pero la actualidad, ahora continuamos si tenemos tiempo, la actualidad nos lleva a la sala de prensa del Palacio Autonómico. Ahí está interviniendo ya el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, para dar cuenta de todos los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno de hoy. De 680.000 euros al Hospital San Francisco de Asís para la hospitalización de pacientes ceutíes con patologías psiquiátricas. En la actualidad, 20 pacientes de Ceuta reciben una atención integral por parte de esta institución. Se cuenta con 24 plazas concertadas. Decir que con el Hospital San Francisco de Asís se mantiene una colaboración desde 2001 para sufragar la residencia, asistencia, manutención y tratamiento de pacientes diagnosticados con patologías graves que requieran de una hospitalización de media o larga duración. Para viabilizar dicha atención se cuenta con esta subvención para el mantenimiento de dichas plazas concertadas en un centro hospitalario que cuenta con médicos psiquiatras y generales, un gabinete de psicología clínica, farmacia, diploma universitario de enfermería y restos de servicios para atender a estas personas. Con esta medida, la ciudad refuerza la atención sanitaria especializada en salud mental, garantizando la cobertura hospitalaria de los ceutíes con mayor necesidad. La misma consejería también ha trasladado al Consejo de Gobierno, donde se ha aprobado la concesión de una subvención nominativa por importe de 283.085,16 euros a COCENFE Ceuta, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la ciudad, para el ejercicio 2026. Este convenio se articula mediante esta subvención que tiene como objetivo reforzar la asistencia y apoyo integral a las personas con discapacidad, garantizando su plena integración social. Contempla servicios de información, apoyo terapéutico, integración laboral, préstamo de ayuda, técnica, programas educativos y atención en el centro de estancia diurna, beneficiando a un total de 570 personas y sus familias, con especial atención a los usuarios del centro de día. Decir que este convenio mantiene hasta un total de 15 puestos de trabajo, un equipo multiprofesional que incluye director, pedagogo, técnicos de integración social, personal sanitario y auxiliares de transporte. Decir también que el Consejo de Gobierno ha aprobado la subvención nominativa por importe de 341.903,70 euros al Banco de Alimentos para el ejercicio 2026. Este convenio tiene por objetivo garantizar el suministro de alimentos a los colectivos más vulnerables de Ceuta y cumplir con la ley de desperdicios alimentarios, optimizando la recuperación de excedentes de alimentos. En total son unos 660.000 kilos lo que se prevé distribuir a unos 7.388 beneficiarios, incluyendo 1.320 familias derivadas por la Consejería de Servicios Sociales a través de 14 entidades benéficas registradas. Este programa también contempla actividades de gestión institucional, control documental, logística de almacén, distribución y seguimiento de los alimentos. Decir también que el proyecto mantiene una serie de empleos esenciales, incluyendo 3 auxiliares administrativos y 3 mozos de almacén, y cuenta con el apoyo de decenas de voluntarios para las grandes recogidas y el montaje de pedidos, asegurando la continuidad y eficiencia de este servicio. Decir que este proyecto en total asciende su financiación a 355.579,85 euros, que está financiado principalmente por la Ciudad Autónoma de Ceuta en un 96% y contempla con fondos propios de la entidad el 4% restante. Decir que se refuerza con esta subvención el compromiso y apoyo a los colectivos más necesitados, garantizando que los alimentos lleguen de forma eficiente a los que más los requieren. Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, se ha autorizado un gasto plurianual por importe de 2.174.391 euros para la ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes existentes en la zona de emplazamiento, en el puerto, en el entorno de las bases de Servilince, en la zona portuaria.
Esta inversión se distribuye en 200.000 euros para el 2026 y 1.974.391 en 2027. Esto lleva a una adecuación integral del viario y de las infraestructuras urbanas existentes en la ampliación del muelle de Poniente, garantizando la funcionalidad del tráfico, seguridad del tránsito y la correcta prestación de los servicios urbanos y energéticos de todo el entorno portuario. Por parte de la Consejería de Urbanismo y Transporte se ha aprobado la licencia de implantación de una terraza en el Paseo de las Palmeras y esta actividad, como tiene calificación de molesta, aplica las medidas que establece el reglamento RAMI. Y por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha aprobado la concesión de 2 subvenciones nominativas por importe de 397.000 euros destinadas a apoyar programas educativos y de sensibilización durante el año 2026. Por un lado, se ha concedido una subvención de 120.000 euros a la Asociación Neurodiversidad Ceuta para el desarrollo del proyecto Programa de Sensibilización y Desarrollo Personal, dirigido a fomentar la inclusión social, la sensibilización sobre la neurodiversidad y el desarrollo personal de las personas neurodivergentes y sus familias. Y además, también se aprobó una subvención por importe de 277.000 euros a la Federación de Madres y Padres de Alumnos Cuatro Culturas, más conocida como FAMPA Cuatro Culturas, para la ejecución del programa Atención Integral al Alumnado CEUTI y sus familias. Esto contempla actividades de apoyo educativo, participación familiar y desarrollo de iniciativas culturales en el ámbito escolar. Decir que con esta iniciativa se refuerza también el compromiso en cuanto a la comunidad educativa y con la inclusión social. Se apoyan proyectos que contribuyen al bienestar del alumnado, la participación de la familia y sensibilización social en el ámbito educativo. Pues bien, estos han sido los asuntos que han sido tratados en el Consejo de Gobierno de hoy y quedo a disposición de los medios para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. El propósito de la inversión en las líneas... El propósito de la inversión esta de las líneas de alta tensión, ¿cuál es el uso que se va a hacer? Bueno, esta actuación en la zona donde se encuentra mismo la base de Servilince, también donde está el entorno del data center, hay una actuación que se ha trabajado en colaboración con la autoridad portuaria, que es de sustitución de toda instalación de toda la red de electricidad, de saneamiento, es decir, de todos los servicios básicos que tienen que haber en el entorno de todas esas infraestructuras, puesto que con el actual centro de transformación no hay potencia suficiente para todo lo que se va a instalar en ese entorno, ¿no? Y de ahí que de manera colaborativa pues la ciudad financie en base a una concesión que nos dio la autoridad portuaria esta actuación, pues para que de manera paralela al data center y a la base de Servilince y a todos los servicios que están en ese entorno, pues poder contar con todas esas infraestructuras totalmente ya renovadas y nuevas. A mí me gustaría preguntarte por la pista del Sarchal, que se ha caído una de las vallas, imagino que ha sido por el viento, no sé si ya estáis trabajando en arreglarla y si en el momento en el que se hizo se pensó que el viento podía ser un motivo. Sí, bueno, esa actuación, una actuación que se desarrolló conjuntamente con la Liga. La Liga fue la que financió, por así decirse, una actuación en el adecentamiento de la pista del Sarchal. Y sí, efectivamente, durante el fin de semana, sobre todo el sábado por la mañana creo que fue cuando dieron el aviso, pues por el viento y sobre todo también el efecto que ha hecho la cartelería que se ha colocado en toda esa valla para la presentación, es lo que ha hecho que del peso, pues toda la valla cediera, ¿no? Nada, ya los servicios pues lo que harán es reponerla, volverla a su sitio y repararla y también seguramente pues quitarle el peso, ¿no?, que ha generado esa cartelería para que no vuelva a ocurrir esa incidencia. ¿Qué tal, señor portavoz? Como siempre, me gustaría preguntarle por cuál es la situación de los menores en la ciudad. Normalmente pues estamos hablando de que todavía están por encima de los 300. No sé si esa cifra ha variado en los últimos días. Bueno, no, esta última semana no ha habido una variación realmente, sino que se mantienen las cifras pues que se presentaron pues la última semana. Es decir, ahora mismo no ha habido ningún tipo de variación y se mantienen las mismas. Por eso tampoco los datos los he aportado, ¿no?, sino que me ha traído el consejero que se ha mantenido igual, no ha habido cambio de la última comparecencia que tuvo él, creo que fue el martes pasado, ¿no?, que estuvo Alberto. Hemos hablado en varias ocasiones de que al final pues ese Real Decreto, para que haya un reparto equitativo y más o menos justo entre las diferentes autonomías, pues está teniendo un buen funcionamiento, pero entiendo que los recursos pues de la ciudad siguen colapsados y siguen con una sobreocupación importante. No sé si se ha barajado una vía alternativa o si se ha hablado con el Gobierno de la Nación en torno a este asunto, porque si bien es cierto que la cantidad de menores que se encuentran en Ceuta tutelados por la ciudad, en este caso pues ha descendido notablemente, el número sigue siendo muy elevado, ¿no?
Sí, es decir, sí, la situación, como bien comenta, sigue siendo insostenible, ¿no? Es decir, seguimos viendo las cifras al final, siguen superando los 300 menores no acompañados. Eso al final nos hace pues que la ciudad no tenga capacidad suficiente para poder atender de manera la mejor manera posible, ¿no? Toda la atención al número de menores, de ahí que estemos pues en recursos de emergencia, ¿no? Todavía con Piniers y algunos otros habilitados. Es cierto, lo hemos hecho más de una ocasión, que este Real Decreto Ley lo que ha conseguido al fin y al cabo es que tengamos otra herramienta, por así decirse, ¿no? Para el traslado de menores no acompañados, herramienta que está funcionando, puesto que hemos visto como a medida que ha ido incrementando también el número de entradas, pero también al mismo tiempo, de manera paralela, gracias a este Real Decreto, pues ha ido habiendo salidas. Si no, a día de hoy tenemos en cifras rondando los 800 o los 700, 800 menores no acompañados en nuestra ciudad, si no hubiéramos tenido este Real Decreto en estos últimos meses. Y bueno, es que más rápido por lo que nos trasladan no se puede ir, ¿no? Es decir, requiere una tramitación, obviamente, todos esos expedientes. Nos trasladan que Ceuta es el que mayor número, ¿no? de expedientes ha tramitado de manera muy rápida, de manera muy eficiente por los servicios del área de menores. Y bueno, y lo que es seguir un poco potenciando pues esta herramienta, ¿no? Que nos permita, como digo, pues al final proteger y salvaguardar en este caso a los menores, ¿no? Que puedan estar pues en otros recursos, en otras comunidades de manera también pues adecuada, ¿no? Hablamos siempre también de reforzar el perímetro fronterizo y de aumentar pues los efectivos con los que cuenta tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Entiendo que si ese balance de entradas y salidas pues nunca es deficitario y si no se establecen otras vías de actuación, es difícil pensar en una ciudad autónoma sin esa situación de sobreocupación, ¿no? O con una cantidad pues que sea abordable de menores extranjeros no acompañados. Sí, bueno, esa cifra que no ahora mismo con el Real Decreto Ley la que te marcan, ¿no? Nos marcan esa cifra pues mínimo, ¿no? Que en base también a los datos que maneja el Ministerio con el resto de comunidades, el número no mínimo de atención que podía tener nuestra ciudad. Sí es cierto que siempre se ha reclamado, obviamente, por parte del Gobierno, cuanto mayor presencia de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en el control de la frontera, pues mejor, ¿no? Porque al final pues lo que permite es que el volumen, ¿no? de menores acompañados que puedan venir a nuestra ciudad, pues al final pueda ser el menor posible, ¿no? Pueda estar de una manera controlada. Pero bueno, no obstante, como digo, ahora mismo lo que contamos a día de hoy por parte del Gobierno Central son estas herramientas. También creo que ha sido un dato importante, ¿no? La noticia la semana pasada de la prórroga de la aplicación de este Real Decreto Ley, lo cual también, quiera que no, pues nos garantiza poder continuar con esta herramienta al objeto de seguir realizando los traslados. Y, como digo, una problemática que a día de hoy sigue estando sin resolverse en nuestra ciudad, puesto que el problema sigue estando ahí. Pero es cierto, y no podemos negarlo, que la aprobación de este Real Decreto Ley pues está ayudando bastante a agilizando la salida de menores al resto de la península. Una última pregunta y ya terminamos con el tema. Sé que evidentemente la prórroga del Real Decreto pues es acogida de buena gana por el Gobierno local, porque como bien comentaba usted, pues entiendo que sigue dando pues salida a esa situación que vive la ciudad autónoma. No sé si el Gobierno local pues visualiza ese escenario de tener una situación normalizada o si confía en llegar a él más pronto que tarde. Bueno, sí, es decir, nosotros confiamos en que podemos llegar a una situación a la que nos marca realmente el decreto, ¿no? Poder llegar a ese número de menores no acompañados que pueda atender la ciudad en base a su capacidad. Es cierto que no es sencillo, puesto que es una parte que no podemos controlar, como bien sabemos, que es la parte que has comentado antes, ¿no? de la frontera, es decir, las entradas pues siguen produciéndose, pero bueno, nosotros confiamos que la aplicación de esta herramienta, de la forma en la que se está haciendo y se está trabajando, creemos que es la correcta y de ahí los resultados, ¿no? Como he dicho anteriormente, si actualmente no tuviéramos el decreto ley, hoy estaremos en una situación, aparte de que ya es una situación insostenible, pero estaremos muy por encima, ¿no? de las cifras actuales. Digo, yo creo que la última estimación hubieran sido casi 700 o 800 menores acompañados, ¿no? A fecha de hoy, si no tuviéramos la aplicación del Real Decreto. Sí, que hay. Buenos días. Precisamente usted ha dicho que no hay novedades en la última semana. La semana pasada, si no recuerdo mal, se hablaba de 401 menores que habían sido trasladados a la península. Continúa la rueda de prensa del portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, pero hasta aquí llega la conexión de Con la Actualidad Local en directo. Pueden seguir conectados con Beatriz Palomo y todo su equipo de a esta hora y, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, la información más importante de la mañana en la primera edición de los servicios informativos. Nada más, muchísimas gracias por su compañía, como siempre desearles que pasen muy buena tarde y nos vemos mañana, aquí como siempre a la misma hora, a las 10. Adiós.